Bueno, muchas gracias. Retomamos el encuentro ahora con la incorporación de los alumnos y alumnas del IES Ítaca. Daros la bienvenida. Como os decía antes, hay un escenario, pero me gustaría que obviarais eso y que tomarais la palabra y pudierais preguntar a todas y a todos las preguntas que queráis y que se desarrolle el diálogo en los dos sentidos, ¿no? Entonces, primero preguntaréis vosotras y vosotros y luego daremos también un turno de palabra a los asistentes que queráis hacer alguna pregunta. Simplemente levantáis la mano, os pasamos un micrófono, os levantáis y formuláis la pregunta y luego os contestarán, ¿vale? Bienvenidos, bienvenidas y muchas gracias. Paso la palabra a Eva. Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, ahora vienen los protagonistas, los importantes, los receptores de este tipo de teatro. La causa de por qué toda esta gente se exprime las meninges para saber qué es lo que queréis escuchar y qué necesitáis. Yo quería presentaros a todos y cada uno de vosotros, por eso os he pedido los nombres. Ya nos conocimos brevemente el miércoles pasado, algunos los conozco el año pasado por otras actividades que hice con ellos, diferentes, pero quería daros las gracias. Quería dar las gracias al Instituto Ítaca, que nos ha recibido ya en más de una ocasión con diferentes cosas, a Sole y a Emilio, que acompañan y quieren a sus alumnos y que nos traen a cosas como estas. Y gracias también a Emilio, a Carol, Alejandro, Alexander, a Diana, a Leila, a Erika, a Olivia, a Belén, a Isabel, Belén, a Aitana, a Claudia, a Mundeo, Greta, Clara, Gonzalo, Dorian, Laura, Nicole, Nuria, Itziar, Jack, Esther, Teo y Laura García, porque sois los protagonistas de este momento. Si os parece, de forma muy breve, dado que bueno, no podemos dar por hecho que todo el mundo conoce la obra completa de los aquí presentes, me gustaría pediros que presentarais brevemente qué tenéis entre manos ahora mismo destinado a ellos o que pueda ser vinculado a ellos, que os presentéis. Podéis aprovechar para hacer cuñas comerciales si queréis también. Y nada, si puede ser brevemente antes de que empiecen a preguntaros. Bueno, pues yo trabajo, me llamo Nina y trabajo en un proyecto en el Teatro Calderón de Valladolid, aquí mismo. El trabajo es con vosotros, pero no solamente toda la gente que queréis y os apetece hacer solamente artes escénicas o teatro, sino que trabajamos con compañeros vuestros que sean compositores o que quieran componer o que quieran bailar o que quieran ser coreógrafos o que quieran ser poetas o que hagan audiovisuales o que sean magos. Y entonces nos juntamos y trabajamos con eso. Llevamos muchos años trabajando y necesitamos savia nueva donde trabajamos con eso. A partir de ahí hacemos unos espectáculos. Este año estamos basándonos en una narrativa del podcast y vamos a trabajar podcast que lo vamos a llevar a escena. Ya hemos hecho una pequeña cosa y lo hacen ellos, lo escriben ellos, lo debaten ellos y luego a la vez también tenemos un proyecto que ha salido de la propia estructura esta multidisciplinar, que creo que la entendéis perfectamente y que es profesional y que espero que pueda venir también por aquí, por Madrid, que se llama En Bucle y es una experiencia musical, donde los intérpretes son como vosotros, pero músicos que han llegado a tener un sentido profesional de lo que hacen. Interpretan, componen y actúan. Y eso es un poco el lío grande que tenemos en una ciudad tan pequeña como Valladolid. Pero nos movemos por todo el mundo. Y has dicho que está lejos, pero estás a una hora. Por eso digo que os invitamos perfectamente al teatro. Bueno, no sabéis lo que me encantaría. Es decir, nos llevamos al Ítaca a Valladolid. Lo mismo, Gonzalo, hay que preparar esas cosas. Pues hola, yo me llamo Lucía y nosotros hacemos algo parecido a lo de Nina, pero aquí en Madrid. ¿Conocéis Espacio Abierto, Quinta de los Molinos? Es un parque muy grande, dentro hay un edificio precioso y ahí de septiembre a junio llevamos un proyecto con adolescentes donde igual escribimos una historia que parte de lo que ellos quieren contar, es teatro documental. Se representa en junio con un equipo de escenografía, vestuario, luz y demás profesional y son las historias de ellos y ellas son los protagonistas. Si os apetece venir a verlo, luego os doy fechas de cuándo es en junio porque es gratuito y podéis venir a verlo. Eso es una de las cosas. Otra cosa que hacemos es talleres ahora con la Compañía Nacional de Danza para adolescentes y vamos al instituto, también gratis. Y ahí nos ponemos a bailar y a hacer spoken word. ¿Sabéis lo que es el spoken word?
luego os lo cuento. Buscadlo. Y después también tenemos algunos espectáculos. Bueno, pues nosotros somos Cristóbal y Verónica, somos de la compañía de teatro Ventrículo Veloz. Nosotros no hacemos talleres, hacemos teatro. Nos dedicamos al público, bueno, a hacer piezas de teatro enfocadas con y para adolescentes en vuestra franja de edad. Y acabamos de estrenar, bueno, estrenamos este lunes que viene, aún no lo hemos estrenado, una pieza junto con la Compañía Nacional de Teatro Clásico, que se llama Cuatro salvajes vestidos de verde hiedra, que también empezamos campaña por las mañanas, a hacer funciones matinales, así que, por supuesto, también, si os apetece, invitadísimos. No. Y saltamos. No. Bueno, nada, yo con Vero llevamos ya como 6 años haciendo teatro y estamos bueno, pues muy acostumbrados a, después de las funciones, hacemos un encuentro con el público y hablamos con vosotros y con vosotras. Y aquí estamos para escucharos también, que es lo importante hoy. Yo me llamo David, yo soy el presidente de La Joven, de la Fundación Teatro Joven, que sé que venís a ver muchas de nuestras obras, por eso os sonreís por algunas por ahí, que seguro os acordáis mejor que yo de cuáles han sido. Somos una fundación y lo que hacemos es poner las artes escénicas en general y el teatro en particular al servicio de la sociedad, con especial incidencia en la población juvenil. Tenemos 2 líneas principalmente de trabajo. Una es en la producción de obras teatrales con jóvenes artistas técnicos y gestores, muy importante lo de los jóvenes gestores. Y bueno, pues hacemos obras en las que intentamos que la cercanía generacional simplemente esté en que haya también jóvenes, más que teatro para jóvenes, lo que hacemos es teatro con jóvenes. Y después intentamos contar con los mejores artistas, los mejores dramaturgos, como por ejemplo este señor, que acaba de escribirnos un Peter y Wendy que estamos haciendo ahora mismo en el Price. Y este año pues hemos hecho esto, hemos estrenado también una versión de Guerra y Paz de Tolstoy, hemos estrenado una obra sobre un diario de un niño judío, etc. Y la otra línea de trabajo muy importante que también desarrollamos desde hace 2 años y medio ya, es una serie de... Bueno, pues estamos poniendo los beneficios terapéuticos de la expresión artística, la creatividad, al servicio de la recuperación de adolescentes ingresados en unidades psiquiátricas en aislamiento. Y bueno, pues hacemos talleres teatrales dentro de las unidades para poner los beneficios de la creatividad pues eso, en favor de la terapia psiquiátrica que hacen dentro de las unidades. Estamos en 3 hospitales haciéndolo y eso básicamente son las 2 cosas, las 2 líneas de trabajo más grandes que tenemos ahora. Bueno, pues yo me llamo Nando, soy un antiguo alumno del Instituto Ítaca, con lo cual me hace especial ilusión que estéis aquí. Me dedico a escribir por culpa de una profesora de teatro de ese instituto, Carmen Perea, y allí es donde empecé pues, a escribir mis primeras obras. Hoy en día escribo teatro, escribo novela, a veces para adultos, a veces para jóvenes, y también estoy en el mundo audiovisual. ¿Qué tengo ahora mismo para el público adolescente entre manos? Pues por un lado ese Peter y Wendy que hemos estrenado en el Price y en las matinales, que se estrena oficialmente esta tarde para el público general, que venga sin función escolar, digamos. Una serie de televisión que está ahora en postproducción, de la que he tenido la suerte de ser el creador de la idea original, guionista y productor ejecutivo. Me he estrenado en varias cosas a la vez, a ver qué tal sale el experimento, que se llama Red Flags, que verá la luz en A3 Player próximamente. Y luego estoy trabajando mucho en la línea de la literatura documento, tanto en el teatro documento, con obras como Malditos 16 o Nunca pasa nada, como novela documento, que en literatura juvenil no se había hecho hasta ahora, al menos en lengua española, con una novela que se acaba de publicar hace un par de meses que se llama ¿Cuál es tu lucha?, que es una historia coral de 15 jóvenes de todo el país contando sus propias vidas en las que no hay nada absolutamente de ficción. Simplemente era una voluntad también de dar voz desde la literatura a la adolescencia real que quería compartir esas luchas, ¿no? Y bueno, más cosas que vendrán en camino de las que ya iremos hablando. Así que viva el IES Ítaca.
Yo soy Jesús, hola, soy de la compañía El Aedo, somos una compañía de Cádiz, aunque ya toda la compañía vive aquí en Arganzuela y tenemos aquí nuestro local en Usera, así que somos vecinos de aquí. Nosotros hacemos teatro, intentamos hacer teatro para todos los públicos, tanto joven como adulto. Tenemos 2 espectáculos ahora que son los que más estamos compartiendo, Puños de harina y La metamorfosis de Gregor. Son 2 espectáculos en los que intentamos de alguna forma que los espectadores y las espectadoras sean el centro y sean motores, sean parte del espectáculo. En uno de ellos, pues el público elige a través de Instagram qué quiere que vaya pasando en la función, de modo que os convertís de alguna forma en dramaturgos y en dramaturgas porque vais eligiendo el camino que queréis que coja la obra. E intentamos siempre que a partir de nuestras obras de teatro, pues hacer otro tipo de cosas relacionadas. Listas Spotify, videojuegos, escape rooms, escape books, como una serie de contenidos para que, si os ha gustado la obra, pues que el teatro sea un punto de partida, sea como el comienzo de algo que os pueda abrir pues más puertas y podéis conocer otras formas de expresión artística si no os ha gustado el teatro o si tenéis intuición e inquietud por algo más. Pues muchas gracias por esta breve semblanza de ponernos al día. Vuestro turno. No sé quién quiere empezar. Teníamos varias preguntas ahí en el tintero que surgieron de una conversación con ellos de manera espontánea tras presentar vuestro trabajo a través sobre todo de vídeos y bueno, es basada también en su propia experiencia porque ellos pues, son frecuentes del teatro y tenían muchas ideas, algunas de las cuales han salido ya esta mañana, pero vamos a ver qué os responden a vosotros. ¿Quién quiere empezar? Es difícil romper el hielo. Genial. Espera que... Micro. Hola, encantada, soy Iciar y me gustaría haceros una pregunta que considero que se habla muy poco, sobre todo en el teatro, y que para mí es bastante importante porque ya que vosotros tratáis con un público mayoritariamente joven, el tema de la política. Estamos ya entrando en la mayoría de edad, muchos ya lo tenemos, y considero que es algo muy importante. ¿Y cómo veis la idea de un acercamiento hacia la política para que nos interese y lo tengamos como más cercano, ¿no? Porque es algo que si no te interesa por tu cuenta es muy probable que te pongas a investigar y me parece que el teatro sería como una buena forma de poder implementar el interés hacia esta rama que considero que bueno, es importante. Estamos entrando ya en la edad adulta y me gustaría ver un poco cómo lo veis, el llevarlo a un teatro o concienciar de esto. Perdón, ¿te puedo, ya que así seguimos hablando tú, o sea, ¿me puedes explicar, o sea, para ti qué es más, o sea, qué es política? ¿A qué te refieres exactamente? Me refiero con política a no concienciar sobre un partido o hablar de un partido, sino como más general, más diferenciar derechas, izquierdas, que es un poco todo lo que es política, no decir partido político este o este, no sé qué, sino algo más general, para que tengamos una idea general y nosotros podamos empezar a posicionarnos sobre qué es lo que nos interesa, sobre qué es lo que podemos ver. Es que justamente, y es una cosa que yo me pregunto mucho, yo soy actor también y bueno, ya aquí productor, y oigo mucho y siempre se dice que el teatro es político, o sea, subirse a un sitio y contar algo ya es, ¿sabes? Ya es político. O sea, sí, otra cosa es que hablemos directamente de la política o de, bueno, en fin. Por ejemplo, respondiendo un poco a eso, nosotros, esta función, Los Cuatro Salvajes, que acabamos de estrenar, es sobre teatro, es una colaboración con la Compañía Nacional. Tenemos una anterior que se llama Pretopía, justo después de la pandemia, que tiene algo, o sea, básicamente, tiene, o sea, lo que destila es un reflejo de la política, del interés crítico, ¿sabes? Y ha suscitado poquísimo interés. Digo, desde los profesores y en general, ¿no? Y nos encanta, y estáis hablando vosotros antes y me venía qué pena, porque realmente, fíjate, o sea, lo queréis, la absorbéis. Las pocas veces que la hemos hecho, hemos sentido que tenía una resonancia muy especial. Bueno, pero vamos, en cualquier caso, quería que también penséis que todo es político, ¿sabes? Yo creo que todo lo que sucede en un escenario es político porque siempre hay un mensaje o un intento de comunicarse y de poner el foco sobre algo que está sucediendo. Pero bueno,
Vale. Sí, no, a mí, sumándome a lo que dice Cristóbal, me parece muy interesante que hayas puesto sobre la mesa este tema y que hayas puesto que la primera palabra haya sido política. Lo hemos dicho antes, ¿no? Yo he dicho, la adolescencia es una edad muy política, porque creo que es lo que tú has definido muy bien, es que os estáis posicionando, porque os están exigiendo que os posicionéis, ¿no?, a muchos niveles con todas esas presiones que estáis sufriendo, ¿no?, para definiros, colocaros, ubicaros, crecer, ¿no? Yo creo, como ha dicho muy bien, que todo acto cultural es político, incluso cuando no hay una alusión política ya es política, porque lo que estás haciendo es evadirlo, o la visión del mundo que damos en un escenario es política. Si tienes una obra de teatro que te está transmitiendo una visión machista de la realidad, es una política retrógrada. Si te estamos poniendo sobre la mesa un discurso igualitario, es política igualitaria. Lo que pasa es que sí que es cierto que la política como un tema más concreto y más tangible, que es lo que tú demandas, creo que es algo que a lo mejor estamos empezando a hacer. Estoy pensando precisamente desde La Joven en War and Love, o en Barro, que viví yo en la coescritura con Guillem Cloix, que eran obras históricas. Una es una versión de Guerra y Paz, en nuestro caso era la Primera Guerra Mundial, y a priori, cuando yo recuerdo el proceso con Guillem, del que surgió una bellísima amistad, cuando abordábamos ese trabajo, teníamos dudas incluso desde dentro. ¿Esto les va a interesar? ¿Les va a llegar? Yo creo que, como decíais antes, fue una de las recepciones más bonitas que hemos tenido, porque era una reflexión, y era una reflexión política desde la historia, desde la memoria histórica, en este caso la memoria histórica internacional. Ahora hablaba, precisamente, tenemos a una maravillosa dramaturga experta en memoria histórica, que es Nieves Rodríguez, que hablaba con ella de la necesidad de esa memoria histórica también para la juventud, de contaros, no solo contaros esa memoria y refrescarla, sino contar la memoria de esos jóvenes, de esa infancia, de esos años que tampoco están siendo contada, ¿no? Y creo que a lo mejor es una línea, lo que has planteado me parece muy interesante, porque es una línea en la que tenemos que trabajar y en la que hay que convencer a esos programadores que miran con suspicacia, ¿verdad?, estos proyectos, que luego realmente, mira, la primera alusión ha sido justo a ese tema, ¿no? En un momento como este, donde nuestros derechos a tantos niveles corren tanto peligro, ¿no? Y donde tenemos una amenaza de retroceso y de neofascismo, que desde la cultura creo que no podemos permanecer en silencio, ¿no? Era eso, era que me gustaría como ver un punto neutro sobre la política, porque, claro, si, bueno, veo las noticias, tal, bueno, depende de qué canal veas, te van a dar una visión, otra, depende de la familia que tengas, también te va a dar un punto u otro, y me parece como muy interesante el hecho de que haya como algo que sea neutro, que hable absolutamente de todo, y me parece que sí que es muy interesante, y yo creo que es una forma bonita de concienciar y acercar a un tema importante a la gente. Yo creo, antes estábamos hablando que uno de los problemas que tenemos es el trabajo de algunos temas, porque quien elige las obras que vais a ver normalmente, si es con el cole, pues son los profes. Y hay profes que sí, pero hay profes que hay ciertos temas que no. Entonces, ¿no?, de ahí vuestro asunto con este montaje. Entonces, como que la política es un tema que causa lío a quien elige si ir o no ir, porque cuando sois menores de edad, ellos son los responsables. Y a lo mejor por eso no es tan fácil, vamos, seguro, que podamos hacer ese tipo de propuestas, porque, vamos, lo hemos estado hablando antes de que llegarais, que es una de las causas. Y estaría guay, que si vosotros hacéis teatro, podáis hacer una propuesta sobre qué es política, o vuestra necesidad y vuestras ganas de entender y hablar de política. Porque si vosotros lo reclamáis, el guante va a ser cogido, pero si lo hacemos nosotros... En cambio, si de repente hay un grupo de teatro que monta una obra sobre política, ahí ya los adultos no van a tener más narices que verla, pero ha nacido de vosotros, no ha nacido del adulto. Exactamente, era un poco complementando, era casi lo que estábamos diciendo. Nosotros lo que hacemos es en parte activismo. Vosotros, haciendo esta pregunta, estás haciendo un poco de activismo político. Y nosotros respondiéndote también, en el sentido de que si algo es el teatro, las artes escénicas o las artes en general, es un espacio para reflexionar aquí, en vivo. Eso tiene un gran potencial. No es lo mismo que tú tengas una opinión en Twitter, que te cancelen, no te cancelen, todo este mundo tremendo, que realmente no queda más que en las redes, que este poderío que nosotros podemos tener ahora, en el que estamos diciendo la verdad piel a piel. Y entonces nos sentimos un poco bien a esa respuesta yo siento que algo de activismo político hago. ¿Cómo? Permitiéndote reflexionar y permitiéndote reflexionar conmigo. Y encima diciéndome tú eso a mí y a nosotros, me parece que es un punto de inflexión para decir, sí, algo hay que hacer respecto a la opinión crítica
y el activismo político. Estamos como seres políticos haciendo cultura. Entonces, bueno, me siento un poco bien y por otra parte reclamada, y eso es muy, muy, muy interesante. Me alegro mucho. Yo quiero decir una cosa más en lo que es el oficio del político. A mí me parece fundamental que tengáis interés por ser políticos. Y porque necesitamos que la gente buena también quiera dedicarse a la política. Porque en mi generación no es así. Demasiado a menudo la gente buena esquiva estar en la política. Porque la hemos convertido en algo sucio, en algo poco atractivo, y es fundamental que la política sea atractiva y queráis hacer carrera política y queráis integraros en las estructuras democráticas, participando profesionalmente en ellas. Entonces, nosotros, como decía Nando, este año hemos hecho el estreno de War and Love, que quería ser una versión de, como he dicho antes, de Guerra y Paz, pero empieza la obra situando a los 7 personajes jóvenes en una convención en Bruselas, en la Unión Europea, porque los 7 quieren hacer carrera política dentro de la Unión Europea. Hicimos una versión en un ciclo que tenemos de memoria histórica, que lo arrancó Nando con Guillem Clua, como ha dicho él, sobre la Primera Guerra Mundial. Me acuerdo ahí de levantarse los alumnos en el coloquio y regañarle al profesor de historia, que le echó una bronca, que por qué no le contaban la historia así. Y digo, pero ¿cómo le regañas al profesor, que es el que te ha traído? Pues te lo está contando. Bueno, y ahora vamos a hacer, en ese mismo ciclo, en la temporada que viene, vamos a hacer un estreno también de encargo sobre Guerra Civil Española, porque seguimos saltándonos Entonces, las entidades que tenemos en cierto predicamento y que podemos llegar a 20.000, a 25.000 adolescentes o lo que sea, pues tenemos la obligación de contar todo eso, porque tenéis que dedicaros a la política. Claro que sí. Es fundamental que la gente buena se dedique a la política. Y es muy importante, muy importante. Igual que nos dedicamos a otros oficios, es un oficio maravilloso y es importantísimo para la sociedad que los buenos queráis estar ahí. Yo creo que también esto influye un poco la mala visión que tenemos de la política, todos. Entonces, por esa razón yo creo que hay tanta gente de mi edad que es apolítica, que no le interesa y que lo ve todo como una mierda. Entonces, por eso lo comentaba, lo de una visión neutra, porque, a ver, que sí, que ahora la política es una mierda, vale, pero no tiene por qué ser la decisión. Que no le pasa nada al oficio, le pasa a la gente. Mira, de hecho, nuestra obra de teatro habla de eso, del control de la información, al final. O sea, la temática fundamental, el hilo al final de la obra de teatro de Pretopía es eso, del control de la información, de cómo veis el mundo una mierda, de cómo os imagináis el mundo dentro de 100 años y al final son todo catástrofes, ¿no? Y es un poco eso, al final es política pura y dura, contado en una historia de ficción. Pero... Claro, o sea, como de político es hacerte la pregunta de cómo va a ser el mundo dentro de 100 años, ¿por qué siempre imaginamos algo peor y no somos capaces de imaginar algo mejor? O sea, imaginar algo mejor sería político también, ¿sabes? Sería... ¿Cómo ves el mundo dentro de 100 años? Pero igual es lo que nos define es eso, ¿sabes? Pensar en la catástrofe es lo que... Sí, pero es un poco por lo que nos hacen ver. Pero cuando tú dices claro, algo neutro, ¿a qué te refieres o sea, ver algo que... ¿Has dicho neutro? Que no se tire hacia un lado de la política, que no tire hacia el otro, que simplemente te exponga lo que es. Sí, pero también es muy difícil, ¿eh? O sea, porque parece que no, pero cuando tú te subes aquí ya estás, lo que decía Nando, o sea, ya estás condicionado a decir un poco lo que piensas, pero no tiene por qué. No, que es muy importante, la política es la búsqueda del bien común. Que trabajes en la política, en un partido conservador, de derechas, no pasa nada, de izquierdas, del que tú quieras. Pero tenemos que involucrarnos en las estructuras democráticas a defender las ideas que sea. Pero la gente buena tiene que involucrarse en las estructuras democráticas para buscar el bien común. Porque eso es la política. Yo ahí lo siento, pero no. Yo creo que no existe la neutralidad en el discurso cultural, es imposible. Y no creo que todas las ideas sean defendibles. Pero todas las ideas no son defendibles. No, por eso que me parece complicado la idea que sea. Derecha, sí, pero puede ser de izquierdas. Sí, pero bueno, que creo que... ideología pueden participar, involucrarse en los partidos políticos. Supuesto, sí, pero desde la creación cultural es imposible crear desde un lugar neutro. Yo estoy con toda decisión de lo que pones en escena y lo que dejas fuera, insisto, la creación es muy importante lo que tachamos. Es una decisión política y la visión que transmites de la realidad que también. Muchas veces no tienes que estar de acuerdo o no tienes que saber qué piensas sobre lo que estás representando. O sea, no hay que tener... O sea, y nosotros, es una reflexión para nosotros también, o sea,
muchas veces no hay que tener una opinión simplemente hay que lanzar la idea para que vosotros la recojáis y empecéis o el espectador pueda mirarlo con un poco de distancia y juzgar o opinar, ¿sabes? Pero la neutralidad es realmente... Pero me interesa mucho que lo digas, ¿sabes? O sea, que tú desde abajo digas, coño, neutralidad, porque quiere decir que a ti te están llegando mensajes, que ya lo sabemos, megapolarizados siempre, porque todo tiende a... Mira la que has armado. No la que has armado. Porque somos personas también y tenemos necesidades de contar también, ¿no? Lo contamos desde un punto. Creamos, pero creamos con la mochila que traemos. Y mi mochila no es neutral. Mi mochila, o sea, yo lo que te lo cuento desde lo que yo he vivido y desde lo que yo pienso. Entonces, no solamente somos exhibidores que subimos aquí a contar cosas para que reflexionéis, nosotros reflexionamos a la vez y muchas veces nos llevamos mucho más de lo que ofrecemos con los coloquios, con los debates, con los espectáculos para jóvenes. Entonces, claro, también tenemos una necesidad de contar. Entonces, es muy difícil subir y exponer solamente, ¿no? Es muy difícil para nosotras también. ¿Tenéis una idea de lo que es neutral? ¿Podríais decir, por ejemplo, tal serie es neutral respecto a eso? Yo voy a echarle un cable porque como yo hablé con ellos, a ver si me entendí bien tu exposición el otro día. Yo creo que lo que Itziar nos quiere decir es que demandan un acompañamiento en la construcción del pensamiento político, no de una ideología, sino en la construcción del pensamiento político, de me tengo que posicionar, porque igual que hay otras muchas lagunas en el currículo, la formación, la construcción, el hecho de que les importe, que sean personas que quieran intervenir, no sé si presentándose al presidente, como dice David, o simplemente participando del pensamiento político, cada uno con su ideología, pero que sea algo de lo que se pueda hablar, que sea algo que se pueda construir, que se pueda perfeccionar. El arte acompaña, odio esta palabra, pero instruye indirectamente. O sea, vives experiencias, expandes tu experiencia a través de las experiencias que ves y percibes en el arte, la literatura, en el teatro. Y creo que va un poco por ahí, ¿no? Yo no quiero que me habléis de una ideología, tampoco necesariamente que me habléis de vuestra manera de ver la política. Quiero que me ayudéis a construir el pensamiento político. No sé si nosotros usamos una herramienta que ayuda a eso. Se llama Teatro Foro y hacemos unas piezas de teatro donde la obra dura como 20 minutos y la obra acaba fatal. Los personajes tienen un conflicto y la obra acaba mal. Y el público tiene que resolver ese conflicto. Entonces, cuando lo presentamos, decimos al público que lo que vamos a hacer es un ejercicio de democracia, porque durante una hora el público va a escuchar distintos puntos de vista sobre qué les pasa a esos personajes. Hay gente que piensa que un personaje es un machista asqueroso, por ejemplo, y hay otro que piensa que lo está haciendo muy bien. Nuestro trabajo en el escenario es callarnos, mantenernos neutrales. Con esto siempre hay mucha bronca, porque hay gente que me dice, pero ¿cómo has podido permitir que no sé quién diga esa burrada? Porque se permite en la vida y se permite en el Congreso. ¿Y quién soy yo para decirle a nadie lo que tiene que pensar? Es una herramienta muy específica que sirve para generar diálogo y yo insistimos mucho en que el público aprenda a escucharse y aprenda a hablarse bien y aprenda a contar cosas que piensa de manera muy diferente, pero sin herir a nadie y de una manera tranquila. Para nosotros es una manera de trabajar que tiene que ver con esto de generar pensamiento político, porque creemos que trabajando con esa herramienta se ejercita la democracia, que ojalá en el Congreso se escucharan, como a veces nos podemos escuchar en el patio de butacas, gente muy diferente. Pero incluso cuando yo la usamos y intento ser neutral con los distintos pensamientos que hay en el patio de butacas. A veces recibo muchas críticas por haber permitido algunos pensamientos, pero es que enseguida la crítica viene de otra parte del público. Y yo a veces me tengo también que morder mucho la lengua, porque esto es muy poderoso, ¿no? Como el micro, y puedes decir muchas cosas y digo, ay, me tengo que callar porque ahora no es mi momento. Para mí es lo más como que nosotros hemos encontrado una herramienta para que la gente hable, discuta de cosas que crean controversia. Y yo me digo, si hemos estado una hora hablando de esto y no nos hemos matado, hemos ejercitado la democracia durante una hora
Me doy por contenta. Ojalá algún día me llamen para hacer esto en el Congreso de los Diputados. Vale, Yo, si me quieres, parece- le puedo pasar a tus vínculos una obra que se hizo a través de la nave con una dramaturga que se llama María Velasco y se llama Ágora. Y habla precisamente, los jóvenes hablaron de política, del concepto de ciudadanía y está editado. Entonces, si estáis interesados, os lo puedo hacer llegar a la editorial y de esa manera, para que veáis cómo los jóvenes hablan de este tipo de... Genial. Pues vamos, si os parece, con la siguiente pregunta. Muchísimas Muchas gracias. gracias. A ti. A ti. ¿Quién quería seguir? Venga. Ahí. Buenos días. Hola. Primero de todo, hola. Muchísimas gracias por recibirnos a todos y muchísimas gracias a nuestros profesores por traernos. Os queremos mucho. Y bueno, mi pregunta surgió en clase con Eva también y yo creo que todos estábamos bastante de acuerdo. La mayoría, la gran mayoría, de hecho. Mi pregunta va sobre la gran incógnita del sexo. También lo hemos hablado. Sí. Suponía. Qué guay. Entonces, ¿por qué en las obras que van más enfocadas sobre todo a la parte juvenil, por qué no se enfoca bien el sexo o directamente no se enfoca? Porque al final es algo de todos nosotros. Y yo creo que desde una edad temprana, o más o menos desde una edad en la que ya estamos empezando a tener nuestros pinitos, como se diría, pues entonces es lógico que vayamos, por ejemplo, a un teatro a ver una obra y que tenga referencias sexuales o, no explícito, pero que se vea. No sé si me he explicado bien. Sí. ¿Puedo Aquí meter, somos todos puedo meter una partidarios. postilla? Porque dijisteis cosas muy interesantes que quizás has recogido, pero igual te digo con ella, si me equivoco me corriges, que yo Sí. interpreté. Esto generó mucha polémica y gran parte de la charla que tuve con ellos se centró en este tema y costaba, ¿verdad? Costaba salir porque todos estaban muy interesados. Y al final lo que ellos querían, o sea, porque de sexo habláis, yo creo que todos hablas de sexo, ¿no? Pero lo que les interesaba era una visión naturalizada, muy naturalizada, no esporádica, sino que fuera el tema, o sea, que fuera algo de lo que se pudiera hablar y que se hablara del sexo real, con sus luces y sus sombras. Hablaban de la pornografía, hablaban de que la imagen que construyen la construyen muchas veces partiendo de la pornografía y ellos mismos se mostraron conscientes de lo deformante que es partir de ahí. Pero esa intuición de queremos hablar abiertamente, queremos escuchar, ver, no era lo que más interesaba, ¿no? Porque decía, ¿creéis que no hay escenas? Me decían, no, es que no es ver, es que queremos hablar de sexo abiertamente y que nos cuenten. Fue muy en la línea de la pregunta que hizo Itziar, porque era igual, era ayudadme, ¿no? Que el arte me ayude a vivir una experiencia que a veces es contemporánea a mis actividades sexuales, pero a veces era previa y quiero tener una imagen naturalizada o real, insisto, con sus luces y sus sombras. Hablaban de series de televisión, ¿verdad? Tú mencionaste varias. Efectivamente, es lo que está diciendo Eva, y es que en mi caso, por ejemplo, volvemos a lo mismo, coincidimos muchos, queremos poder experimentar en un teatro lo que es pues, el sexo real, porque nosotros estamos constantemente con internet, con series, con películas, recibiendo información de un sexo que es irreal en todos los sentidos, o sea, no es idealizado ni tampoco es la brutalidad de la pornografía. Entonces queremos ese sexo real, que se nos explique, que se nos hable de él. Claro, mira, perdón, pero una vez más es un tema ultra poco neutral. O sea, cuando tú te subes a un escenario y se trata el tema, de repente la balanza, a nosotros nos ha pasado, es muy difícil, es muy delicado también. Genera mucho interés y mucha polémica, por lo que me cuentas que ha sucedido en vuestra clase. O sea, vuelve a ser muy político hablar. Y volvemos a que el filtro son los profesores y no quieren llevaros a ver eso. O los directores de los teatros no se atreven porque creen que no va a haber interés. O sea, en general, vosotros seguramente estáis aquí, será porque tenéis dos profesores, pero en general tira para atrás. De hecho, nosotros tenemos la experiencia, tenemos una obra de teatro que habla de violencia de género, de Denise de Peiró, en la que ocurre una violación, y ocurre la violación,
y se habla de chuparle la polla, se habla de tal, y ¡puf! Hemos tenido nuestros más y nuestros menos luego. O sea, pero siempre también se habla a lo mejor del sexo porque, este acto sexual, por ejemplo, en esta función, genera unas consecuencias. Se habla de las consecuencias y se debate sobre las consecuencias. Pero igual tú te refieres a lo mejor a que lo que se represente se acerque más, te he entendido, ¿no? Se acerque más a algo, a cómo os relacionáis o cómo os gustaría veros representados. Claro, yo lo a que me refiero es que sea una visión más realista dentro de toda la ficción que tenemos en cualquier momento de nuestro día. En la televisión, en películas, series, incluso en libros, se ha representado el sexo como de una manera muy... hacia el porno, al final. Hacia el porno, Sí, sobre sí, todo, sí. pues, imaginándome las novelas eróticas, que tampoco son el sexo real que puede tener cualquiera de nosotros en esta sala. Entonces, la visión es natural y que se explique. ¿Sabes lo que pasa? Que hay una cosa también de eso, la diferencia de lo que es una serie de televisión y lo que significa hacer teatro, que es un acto escénico que tiene que tener algo de poético, de separarse un poco de la realidad para generar una pregunta un poco más ambiciosa. O sea, por ejemplo, dos hombres interpretan una escena en la que él hace de mujer, o sea, yo soy yo, o sea, tú y yo. Estamos aquí en el escenario, yo estoy interpretando a una mujer y tú a un hombre, pero yo no voy ni hago de mujer ni tal. Y luego nos damos un beso. Eso, ¿me entiendes? O sea, tenemos una escena romántica y tú y yo nos damos un beso en el escenario, dos hombres, pero yo interpreto a una mujer. ¿Ves? Que es un poco poético y no es... ¿Sabes? Sí. ¿Me entiendes? O sea, que tiene que... ¿Por qué sucede en un escenario? Porque para eso veis Élite y veis a dos tíos comiéndose la boca o haciéndole una paja a otro, o no sé. Quiero decir que eso es una cosa y en el escenario intentamos que la cosa que vuele un poco, ¿sabes? Que no sea tan explícito. Claro. Sí, yo sumaría ahí varias cosas. Por un lado, es verdad, el lado poético. Creo que es verdad que el escenario tiene otro lenguaje. También nosotros, por ejemplo, estoy pensando en la escena del trío, de la ira, ¿no? Era una escena muy importante porque esa obra precisamente habla del descubrimiento sexual. Una de las opciones habría sido hacerlo mucho más realista, con lo cual la obra automáticamente también habría tenido muchos problemas de distribución. Claro. Pero también habría sido infiel a la propia esencia de la obra, que lo que es un canto a la libertad de ser. Entonces, el hacerlo de manera poética era la manera de contarlo de un modo hermoso, ¿no? Aunque evidentemente estamos alejándonos de esa visión realista que tú estás contando. Creo que hay un segundo elemento y es que nos hemos dado cuenta en el mundo de la cultura, quizá un poco tarde, de que ese tema urge. Nos hemos dado cuenta casi ahora. Yo lo trabajo mucho en la narrativa y en el resto de mis facetas, pero es verdad que durante cierto tiempo, hablabais antes de una escena de una violación, bueno, yo tuve la suerte de que una editorial, que era en este caso Lo que leo, me publicara Nadie nos oye, donde ese es el centro de la novela. Pero tuve la suerte porque esa novela, cuando decíamos esto es público joven y te plantea esa escena de una manera cruda, real y a partir de testimonios de víctimas de esas agresiones, en muchos sitios era esto no lo queremos. Y hablo de una novela, no de ponerlo en un escenario, que el problema es todavía mayor, los filtros son mayores, ¿no? En mi caso, justo ahora, precisamente, Red Flags, esta serie que os decía, el punto de partida es ese. O sea, Red Flags es una serie... espero que no me maten desde la productora por contar pequeñas cosas, pero bueno, ya que habéis venido aquí, os damos alguna pista que nos ha contado por allí. Es una serie sobre el sexo en vuestra generación y donde hemos hablado del sexo con realismo. Pero tiene dos ventajas con respecto al contar eso mismo en teatro. Yo no sé cómo lo llevaría al teatro. Uno, esa poética que comentaba Cristóbal, que es diferente, y otro, que esa serie no va a pasar por una fase de prescripción. Yo no voy a tener que presentarla en centros donde sé que automáticamente no se acercarían nunca a ella, porque habla de ese sexo desde ese lugar, ¿no? Quizá, y eso tiene que ver también con que el sexo sigue siendo un gran tema tabú en nuestra sociedad, aunque parezca que no. O sea, mucho. No la sexualización, que lo sexualizamos todo. Y es terrible, ¿no? Hasta la infancia, ¿no? Cuando a un niño o una niña le preguntan ya desde los 3-4 años si tiene novio o novia, ¿no? Pero, sin embargo, el sexo, el hablar de sexo, el plantear el sexo, bueno, pues que quizá es otra frontera. Yo creo que estáis apuntando cosas en las que estamos intentando trabajar y buscar el modo de hacerlo, de conciliar los lenguajes artísticos con lo que nos demandan, con lo que se distribuye, con lo que se programa. No es fácil encontrar ese equilibrio, creo. Voy a añadir, está ahí Alicia en el público, que tiene una obra de teatro que se llama Golfa, que también habla sobre sexualidad, también habéis hecho campaña escolar. No sé, igual tú también puedes aportar. Claro. Bueno,
Te he metido así en un berenjenal, pero... Bueno, yo es lo que ha dicho Verónica. Nosotros cuando estrenamos, bueno, nos parecía súper interesante hablar de esto porque trabajamos con jóvenes y de ahí salió la temática. Pero lo que nos pasó fue que precisamente desde colegios nos decían que no se querían meter en líos. Y programadores de teatros también nos decían que no se querían meter en líos con la temática. Entonces, que ante otros espectáculos preferían coger algo menos delicado, ¿no? Entonces, nos ha ido muy bien porque hemos tenido mucha gira, hemos estado en muchos teatros, pero además algo que nos gustó mucho, que lo que mejor fue la exhibición a hora normal, a las 8 de la tarde, y sí que era un espectáculo que los jóvenes corrían la voz, compraban la entrada y venían. O sea, un poco uniendo las cosas que estabais hablando. Entonces, nos hemos quedado con eso. Pero tanto como para trabajarlo en campaña escolar Difícil. No, muy difícil. Es difícil, sí. Muy difícil. Porque luego está, por ejemplo, imagínate que fuera una TED Talk, ¿no? O sea, alguien muy especializado, que es muy bueno, y entonces se sienta con vosotros y se empieza a contar. Venga, vamos a hablar de sexo. Y entonces hay una comunicación directa donde no se está intentando contar una historia ni hacer reflexionar, sino que simplemente hay una cosa de, os voy a contar cómo es esto. Es que no sé cómo sería una TED Talk sobre sexo, ¿no? A ver, o sea, yo desde dentro porque también soy docente y he sido docente de secundaria durante años, yo he visto un retroceso del ámbito de la educación sexual dentro de la secundaria, y ese espacio que ha dejado libre la educación sexual lo ha invadido el porno por Internet. Mucho. Abandonando su sitio natural, que es el del entretenimiento, para convertirse en educador sexual. Y eso es una barbaridad. Y yo creo que los proyectos teatrales, sobre todo los que tenemos mayoritariamente público joven, no podemos negociar el que tenemos que hablar de sexo. Tenemos que hacerlo. Nosotros lo hacemos y lo vamos a seguir haciendo. Y yo creo que hay que luchar por seguir haciéndolo. Yo, tal y como estaba diciendo Nando, es que que sea más o menos realista la manera de presentarlo no tiene nada que ver con la fuerza que tenga en el teatro. Nosotros hemos hablado en la Edad de la Ira, pues de una historia sobre homofobia muy importante. No sé si habéis visto Para acabar con Eddie Belleguel. Habéis ido a verlo, ¿no? Eddie Belleguel tiene sexo explícito, homosexual. Y nosotros hemos negociado con las salas el que se hable de eso, porque es muy importante. Hicimos Vírgenes. Vírgenes era una cama, con un chico y una chica, hablando en torno de comedia sobre él virgen, ella virgen, la primera vez que lo iban a hacer, y aquello da, imagínate, para hacerse 1000 risas con la cantidad de porno que hemos visto, no tenemos ni idea. Es importantísimo, hablar sobre la búsqueda de la identidad sexual, hablar sobre el sexo, es fundamental. Es que en esta edad, pues es que, ¿cómo no? ¿Cómo te ves en el teatro si no? Y yo creo que no hay que ser conciliador con nada. Hay que plantear en las salas que vamos a hablar de sexo, estos son los temas que vamos a hablar, el prestigio que tengas te lo gastas en eso, y lo planteas y lo haces y tiras de buenos dramaturgos, de los mejores directores, de las mejores propuestas, y vamos a hablar de lo que hay que hablar. Y ya está. O sea que somos bastante conscientes. Hemos caído antes y es muy interesante porque por lo menos estamos en la onda. Sí, cierto. Muchísimas gracias. De todas maneras, entiendo que lo que estabais diciendo todos es lógico, es difícil conseguir todo el público que queréis conseguir con la obra, hablando pues de política, como ha dicho mi compañero Iciar, o de sexo, que son temas difíciles de abordar y complejos de mostrar desde una posición neutra, como estabais hablando antes. De todas maneras, a lo mejor la palabra no era realista, porque sí, con Eddie Belleguel, que yo he tenido el placer de acudir a verla, me pareció increíble y la escena justo era muy realista. A lo mejor la palabra no era esa la que yo quería utilizar, sino natural. Y es complejo que muchas personas con 17, 18, 19 años que están a punto, si no ya han tenido su primera experiencia sexual, tengan como esa referencia de algo que no es real y que sea su única referencia.
Entonces, por eso la reflexión que quería daros de ¿realmente es rentable el no hacer caso a lo que normalmente ahora mismo está estipulado por la sociedad, que es no mostrar sexo a adolescentes y abrirse directamente a mostrarlo con naturalidad, ¿no? Pero a vernos, igual que decíamos antes, unos tenéis que dedicaros a la política para buscar el bien común, otros hemos decidido dedicarnos al teatro para buscar el bien común. Y contamos las historias que creemos que son necesarias contar y que es urgente contarlas, por el bien de todos. Señor mío, si a usted no le interesa ver sexo en el teatro, no venga a vernos. Pero yo tengo que contar esto, porque me parece que está influyendo muchísimo el hecho de que el acceso al porno por internet violento se esté produciendo a los 8 años, las primeras relaciones sexuales no se están produciendo hasta los 11, 12, que estamos en esas edades, se están produciendo cosas que necesitamos hablar de la emoción, necesitamos hablar del amor, necesitamos hablar del deseo, y eso tenemos que hacerlo desde el teatro. Y el que no se trata de un criterio de rentabilidad. Yo tengo que contar lo que tengo que contar, y el que quiera venir a verlo, que venga a verlo, y el que no quiera venir a verlo, que se quede en su casa. Que no se puede ser conciliador para todo, no hay que conciliar eso. Esto hay que contarlo, y lo vamos a contar, y que venga a verlo el que crea que lo necesita ver, y el que crea que no, pues que no venga. Sí, me uno a él, pero luego está la realidad. Y la realidad es que si tú te metes en una producción, inviertes un dinero y tienes una sala vacía, pierdes mucho dinero. Y esa es la otra realidad. Y no puedes hacer la siguiente producción. Pero bueno, la sala vacía, bueno, tienes la sala vacía unas veces, otras veces no. Yo creo que, no, hombre, ellos han venido a ver Eddie Belguel. Y en Eddie Belguel violan a un chico, poco menos. Entonces, yo que sé, que hablar de sexo no significa que las salas vayan a estar vacías. Hay mucha gente y muchos docentes que son conscientes de la importancia de que se hable de la búsqueda de la identidad sexual en el teatro. Sí, y esos docentes están trayendo al alumnado al teatro y hay que jugársela. Yo creo que eso es fundamental. Si volvemos a la importancia de la forma y de cómo se cuentan esas cosas, claro, al final es y ahí vosotras tenéis el poder, porque o sea, yo cuando era adolescente hubiera sido incapaz de hacer la pregunta que tú has hecho, porque no tenía las herramientas ni la naturalidad, no tenía el sexo como algo natural. Para mí, hace 20 años, 15 años, no hubiera tenido el valor de levantarme y hacer una pregunta de una forma tan natural como la has hecho para poder compartir. Tampoco tenía un espacio en el que podía hacer esa pregunta, ¿no? Como ahora lo tienes, ¿no? Pero creo que ahí es donde tenéis el poder, tenéis que exigir que eso que vemos en Por 13 razones, en Sex Education, en Stranger Things, en cualquier serie con total naturalidad, exigir verla en el teatro, porque así nosotros nos pondremos las pilas, porque veremos que no habrá un teatro vacío, no habrá una sala vacía, porque hay un público que está exigiendo ver Sex Education en el teatro, en el escenario. Lo estamos intentando, pero necesitamos vuestra complicidad y aquí hay un germen, ¿no?, de que la tenemos. Genial. Bueno, quedan muchas preguntas, muchas gracias. ¿Seguimos contigo? Fenomenal. Vale, fenomenal. Hola. Yo, por ejemplo, iba a comentar una cosa que tiene que ver con la obra de Para acabar con Eddie, que es que veo mucho la homosexualidad, pero no la transexualidad. O sea, tampoco veo la normalidad de una actriz o de un actor trans en un personaje con lo que es una mujer o un hombre. Siempre tiene que tener algo que ver con ese tema. De son trans, pues tienes que hacerte un personaje trans. Y aparte, que no lo veo mucho en el teatro, ese tema. Por lo tanto, por ejemplo, yo no me puedo sentir tan representado como cualquier otro adolescente. Pues tenéis que venir a ver Dados. Claro, sí, hay obras, claro que las hay. Nosotros tenemos una obra de teatro Dados que no es porque sea nuestra, o sea, es muy bonita, de verdad, es muy bonita. Y es el encuentro de una persona consigo misma. Claro. El derecho a ser, el derecho a encontrarse, el derecho a que no te juzguen, el derecho a existir. Pero la persona que lo representa es una persona trans. No binaria, sí. Trans, no binaria, sí. Es que muchas veces nosotros trabajamos muchas cosas diferentes, en muchos momentos diferentes, y nos apetece contaros también que la dificultad que tenemos muchos filtros para llegar a vosotros. Y esos filtros realmente nos controlan tremendamente. Controlan tremendamente lo que llega a vosotros. Deciden qué es lo que puede llegar a nosotros. Y son filtros que son puramente técnicos, ¿no?
programadores de los teatros que te tienen que abrir para llegar, que os convoquen. Entonces, hay más oferta de la que vosotros en un momento dado os llega esa oferta. Y para nosotros es tremendamente importante sentir, ¡ay, que sí que lo tenemos! ¡Ay, que sentimos que estamos en onda con vosotros! Se generan textos, hay proyectos que están inacabados o que se quedan en unos cuantos bolos y no llegan al público concreto. Y todo eso también depende, a lo mejor, quizá, depende también que vosotros seáis más activos respecto a nuestro trabajo. ¿Me explico? Yo creo que también podíamos hacer un feedback en el sentido que vosotros teníais que ser más activos a la hora de exigir teatro o exigir artes escénicas. Y muchas veces también es más cómodo decírnoslo, ¿no? Nosotros tenemos oferta. Y eso es un reto que yo os pongo. Ahora mismo en España hay muchísimas cosas, muchísimas cosas. ¿De qué forma activa nos lo pedís vosotros? ¿De qué manera activa nos pedís? Por favor, queremos ir a más horas de teatro. Estamos intentando llegar a vosotros con abonos, con precios, pero sabéis, y creo que lo entendéis perfectamente, que no es fácil que vosotros decidáis que en un ratito de vuestra vida vais a ver teatro. ¿Cómo lo veis eso? Si vosotros fuerais como una masa tremenda, igual que viene Justin Bieber, o cuando vais a Rosalía y de repente en media hora se han acabado las entradas para Rosalía, si se acabara lo mismo para Dados, vería si hablábamos de lo que fuera. Y sería una potencialidad. No es una riña, ¿eh? O sea, que es un feedback, porque yo entiendo que la pasta es la pasta, que no es fácil. Pero en el medio tenemos algo que trabajar todos. Vosotros, por vuestro lado, pedir a vuestros ayuntamientos, pedir a vuestros profesores, pedir a vuestros centros cívicos que traigan cosas. ¿Cómo? Asociándoos, amigas. Asociándoos. ¿Por qué no hacéis unas asociaciones de espectadores? Y pedís, asociaros y pedir, y entonces veréis cómo nosotros vamos ahí como locas. Sí. Bueno, a mí me gustaría sumar a lo que has dicho, me parece una reflexión muy importante, que creo que también hay algo ahí extra teatral, es decir, por desgracia dentro del colectivo LGTBI+, la G se lo ha comido todo, nos lo hemos comido todo durante mucho tiempo, ¿no? Y la visibilidad del resto de identidades dentro de nuestro colectivo no han estado tan representadas en la ficción, en el mundo cultural. Estamos rompiendo eso. Yo creo que vuestra generación tiene que estar muy, muy orgullosa de lo que está haciendo porque estáis rompiéndolo. Y nos queda mucho por avanzar, ¿no? En mi caso, bueno, yo también he tratado personajes trans como protagonistas, tanto de mi teatro como de mi narrativa. Hoy mismo se está a punto de estrenar en Panamá una versión nueva de Malditos 16 que hace gente muy joven donde se habla de salud mental. Una de las personas es un chico trans y el tema es la salud mental. O sea, igual que hay personas cis en esa obra, hay una persona trans y de lo que se habla es de cómo la salud mental nos afecta a cualquiera, ¿no? Esa obra se ha hecho en varios países. En Chile, por ejemplo, sí la interpretó un actor trans, muy joven. Y yo además tuve la suerte de poder verlo y fue maravilloso y muy emocionante. En Panamá no han encontrado un actor trans de esa edad que lo pueda hacer porque, por desgracia, la visibilidad es costosa y lo sabemos bien y también es una frontera que tenemos que cruzar. O sea, yo creo que has planteado un tema muy importante, creo que estáis lanzándonos un montón de cosas que son necesarias, que tenemos que hacer. Creo que vuestra generación ahí tiene muchísimo que aportar, estoy de acuerdo en esa demanda, en tomar nota desde aquí también, y creo que también hay cuestiones que van más allá de lo meramente teatral, ¿no? O sea, que a lo mejor, pues eso, piezas como Dados o como Malditos o donde estamos abordando la realidad trans han venido más tarde de lo que nos habría gustado, porque por desgracia la lucha todavía tiene mucho camino por hacer. Es más, yo te puedo decir, yo tengo una novela que fue ganadora del premio Gran Angular, que es la versión de Eric, el protagonista es un chico trans, es un thriller, lo que tú demandabas, un personaje que además de ser trans es muchísimas más cosas, y es una novela que, igual que se lee en muchos sitios, en otros muchos abiertamente no, por pura y dura transfobia. Está más censurada que otros de mis libros con escenas mucho más duras, crudas. Este es simple y llanamente por esa transfobia que todavía sabemos que tenemos ahí. Entonces yo creo que has puesto sobre la mesa un tema importante que tiene también que ver con la conexión cultura, realidad, sociedad, creación y que por desgracia, bueno, pues estamos avanzando, pero creo que por suerte sí que hay proyectos que vamos en esa línea y que yo creo que lo que acabas de decir nos da muchas fuerzas para continuarla. Sí, o sea, que yo te lo agradezco de corazón que lo hayas dicho. Tu pregunta es muy filosófica y muy política porque es como, o sea, tú hablas de por qué, o sea, si es trans el personaje que interpreta al trans, ¿qué significa? ¿Qué significa si no lo es? O sea, ¿qué contamos? ¿Te enfadas? Si eso te enfada,
digamos, no es neutral, o sea, estamos posicionándote en un extremo, pero también muchas veces en los extremos ahí empiezas tú a opinar, ¿sabes? O sea, porque de repente un teatro muy neutral, pero un teatro que te hace, ¿me entiendes? O sea que yo no tengo la respuesta, de verdad, pero me suscita un mogollón de preguntas y muchísimo interés. O sea, saber por qué a ti, o sea, ¿qué te produce que un personaje del que se está hablando que es trans no lo interprete una persona que sea trans? A lo que me refería con eso es, por ejemplo, anteriormente con muchos temas de transfobia, por ejemplo, si querían representar a una mujer trans, cogían un hombre, le ponían una peluca y ya está. Entonces, es más a lo que me refiero. O sea, el ridiculizar. Claro, o sea, me refiero más a que lo tomaban como, aunque seas un hombre, si te pones una peluca, pues vale, eres una mujer trans, porque son hombres con peluca. Pero es que si lo hacemos ahora, a lo mejor estamos resignificándolo también, ¿sabes? No sé, igual me estoy poniendo muy metateatral, pero creo que es muy importante, ¿sabes? O sea, si ahora hacemos eso, yo creo que vosotros estáis preparados para entender el salto poético que significa. ¿Sabes? A nosotros nos ha pasado, no con una producción del CROSS, fue una producción del Centro Dramático Nacional, pero que mucha gente del equipo estaba ahí metida. La cabeza del dragón. Maravillosa. Elegí como protagonistas a un chico y una chica con unas características que contaban cosas. Pero esas cosas que contaban, no se hablaban de ello en la pieza. Tiene que ver con lo que... bueno, elegí a dos chicas, realmente. Sí, lo tengo que decir bien. Elegí a dos chicas como protagonistas. Una hacía de príncipe y otra hacía de princesa. La princesa era negra, ya estaba contando cosas, y el príncipe estaba hecho por una chica y yo pensé que iba a causar mucho follón esa elección de papel. Sara conoce a la protagonista y yo hablé con ella y le dije, si nos preguntan en rueda de prensa, ¿qué quieres que diga? ¿Qué digo? ¿Te presento como chico? ¿Te presento como chica? ¿Te presento en género neutro? ¿Digo que nos dejen en paz y que eres un actor, actriz y ya está? Y decidió que era un actor, actriz y ya está. Y así se presentó. Pero es muy guay lo que planteas porque para mí ha sido una elección o un cambio de mentalidad también empezar a elegir papeles y darlos por lo que cuentan con los cuerpos, y la historia va de príncipes, princesas y un dragón. O sea, que no tenía nada que ver con racismo ni con identidad sexual. Pero estaba ahí. Pero estaba ahí. Estaba en escena. Sí. Estaba en escena por la elección. Sí. Y además también estás contando que se pueden hacer muchos papeles. Da igual tu identidad, da igual tu raza. Entonces, es guay lo que planteas, porque creo que nos tenemos que impregnar más de eso. Claro, la cosa es esa, que normalmente cuando he visto algún personaje trans se identificaba por ser trans, parecía que no tenía más personalidad. Sí, pero o negro, es negro para hablar de racismo. Sí. Coño, pues una negra que sea la protagonista de una historia, y es una historia que te puede ocurrir a cualquiera, pero luego le ocurre a una chica negra. En nuestra compañía hay un actor trans que también él reivindica que está hasta los cojones de que le den personajes por ser trans. Claro, y los míos racializados también. Claro, que están hartos de hacer de dice, manteros. es que yo no soy trans, soy actor. Claro. Fin. Pero es que estamos todavía como sociedad, estamos ahí en eso, y es guay, es fundamental. Y claro, aquí en el escenario empiezan a crearse estas tensiones. Gracias. Gracias a ti. de verdad. Muchas gracias. ¿Quién es el siguiente? Por ahí hay otra mano. Vale. Hola. La pregunta que tengo yo es un poquito menos densa que las otras, pero bueno. Es básicamente por qué os empeñáis tanto en hacer obras clásicas en obras modernas. Es que no lo entiendo. Sí. Simplemente eso. Joder, qué guapo. es una buenísima pregunta, igual que todas, o sea, de verdad, ¿eh? O sea, es que no sé, que te voy a contar. Nosotros acabamos de hacer una función con la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Y yo no sé por qué, tampoco. No, te quiero decir, o sea, es que, pero vuelvo a lo de siempre, no tenemos respuestas, pero es que solo haciendo sabes lo que tienes entre manos. El teatro es un poco eso también, ¿sabes? O sea, tú empiezas a hacer una cosa y luego la miras y dices, joder, vale. Y entonces luego la miras cuando la está mirando otro y entonces empiezas a decir, mira, pues es esto, ¿sabes?
Está vivo. Vale, ¿por qué se hace teatro? O sea, ¿por qué? Bueno, pues es que qué pena que no esté nuestro autor, José Padilla, que es el que ha escrito esta obra, que al final son 3 obras clásicas y enhebradas por una historia a través del Quijote, para al final intentar decir, las letras también son vuestras. Esto es un valor y es vuestro. Da igual lo que hagamos con ella, no sé si lo haremos bien o mal, pero es nuestro de que nos pertenece de verdad, porque los jóvenes habéis sido excluidos del teatro clásico de una manera brutal, pero incluso los adultos. O sea, muchas veces, ¿cuántas veces vamos a ver teatro? Y es que estamos haciendo la compra, porque no nos interpela y es muy difícil entrar en esos universos. Eso como creadores pues tenemos que... O sea, no es una pregunta para nada banal ni nada de eso. Y luego yo creo que hay algo, en mi caso lo tengo clarísimo, porque yo he adaptado muchos clásicos y espero adaptar muchos más. Ahora mismo lo que tenemos en el proyecto es un clásico de la literatura infantil y juvenil, que es Peter Pan, ¿no? Yo lo hago desde la pasión. Es que sin esos clásicos no estaríamos haciendo nada de lo que hacemos, y sobre todo porque la literatura, no solo la teatral, toda la literatura es una reescritura constante de sí misma. Es decir, cualquier obra bebe de todas las obras anteriores, ¿no? Y al final lo que hacemos también desde la creación es escribir desde el código de nuestro tiempo aquello que amamos. O sea, yo no me puedo plantear hacer un clásico si no lo amo, sobre todo clarísimo. Y es esa voluntad de, pero vamos a mirarlo desde ahora, vamos a contarlo desde ahora y vamos a compartir. O sea, yo lo veo como un ejercicio, fíjate, ahí conecta con la parte docente, ¿no? Yo creo que quienes nos dedicamos a la enseñanza, hay un puntito, por decir algo positivo en la profesión del profesorado, de generosidad. Tú quieres compartir lo que sabes porque te emociona. Tú has estudiado literatura o biología o matemáticas porque te gusta y lo quieres compartir. Y tener la ocasión de abrir la puerta a Calderón o a Lorca, que lo hemos vivido también juntos en Washington, o a María de Zayas, en mi caso, que fue uno de los estrenos más bonitos que yo he vivido en Almagro, y decir, mira, es que te voy a poner en escena a esta dramaturga maravillosa del 17 con la intención de que salgas de aquí queriendo saberlo todo sobre ella, y que cuando te pregunten quiénes escribían en el siglo XVII no nos quedemos con los hombres, sino que sepas que también está María de Zayas o estaba Ana Caro. Y creo que el teatro en eso es poderosísimo, porque conecta desde la emoción. Entonces, si a ti te emociona algo en escena, llega un momento que te da igual si eso es una versión libre, una adaptación, cuando se escribió. Lo único que sabes es que estás sintiendo y estás viajando con esos personajes, ¿no? Al final, no sé, seguro que conocéis sagas que esta ya también es otro clásico del cine a estas alturas, tipo Matrix. Bueno, pues Matrix en realidad es la vida de sueño. O sea, Calderón ya escribió Matrix en el 17 y no era Neo, era Segismundo. Pero al final nos seguimos escribiendo una y otra vez, ¿no? Y creo que esa pasión que conecta tiempos y conecta modos de escribir es algo que no podemos perder en esa cadena. Luego os puede gustar o no. Quiero decir, yo entiendo también tu pregunta de es que no quiero ver la enésima Celestina. Ya, pero para mí, ahora que hablábamos de sexo, como la Celestina, o sea, precisamente el teatro español nace en una obra que habla de sexo no real, sino realísimo y crudísimo, pues a lo mejor sí me apetece contarla. Y me apetece que veamos al patán de Calisto y cómo la cultura de la violación lleva aquí siglos. Y la tenemos ya contadas por Fernando de Rojas, ¿no? Y eso, bueno, es que me pone muchísimo este tema, entonces me sale toda la vehemencia, no lo puedo evitar. Pero hay un punto de amor a la tradición que nos ha hecho poder seguir creando, ¿no? Pero bueno, pero que no es cosa de ahora, sí, que creemos que es cosa de ahora, que no estamos reescribiendo ahora, que esto se hacía en el XIX y en el siglo XVIII también, quiero decir que no es una cosa del siglo XXI, que se reescribían los clásicos ya en el pasado. Sí, pero es que hacéis una cosa, o sea, estoy generalizando, Sí. Pero como que estereotipáis muchísimo a un adolescente, le ponéis en el lugar de un personaje de una obra clásica y a mí se me hace un poco bola, o sea... Claro. Pero eso aquí no lo hemos hecho, te raro. puedo asegurar que aquí no. O sea, yo, por ejemplo, en mis versiones de clásicos, y creo que en las de las personas que estamos aquí, no vas a ver un solo adolescente contemporáneo. No. Son obras, o sea, Desengaños amorosos, que tuvo una campaña escolar de casi 3 años, Sí. eran 4 personajes del siglo de oro adultos contando su historia. Uno de ellos era un hombre homosexual que evidentemente no podía vivir eso libremente en el 17, porque María de Zayas es la primera autora barroca que habla del amor homosexual abiertamente en sus novelas y que además lo defiende, porque ella supuestamente tuvo una historia de amor con Ana Caro. No vas a ver nada del siglo XXI en esa propuesta. No, y vas a ver simplemente 4 personajes adultos contando su historia en el siglo XVII. Yo creo que la que estáis haciendo vosotros va un poco en esa línea. O sea, que eso que estás diciendo, que a mí también me da con mucha grima de, ay, me voy a meter, soy un personaje del siglo XXI y ahora entro con mi Walkman en el
Bueno, Walkman, fíjate, esto del siglo XX. Entro con mi iPhone, perdón. ¿Cómo se nota que uno es de los 80? Bueno, entro con mis auriculares. En el mundo del 17 yo creo que eso es algo como que no. Pero yo vuelvo un poco a que si te molesta, no está tan mal. Os quiero decir, que hay algo de que... Sí, otra cosa es que te dé igual, ¿sabes? Que te desconectes y que te vayas. Que también ocurre, que a mí casi es el mayor peligro, lo peor... Desde aquí a veces es el desinterés, ¿sabes? Sentir que la gente se va, que no está. O sea, que si te provoca... te está... Pero bueno. O sea, sí. No me molesta, pero voy con la expectativa de que voy a ver una obra que a lo mejor me ha gustado y que me la he leído y me hace ilusión verla y de repente me cambian todo y me ponen una cosa como moderna, tal, y desconecto. O sea, claro. No, me encantaría Bueno, saber igual qué también piensas. es porque nosotros de jóvenes nos comimos truñitos viendo teatro, ¿no? Cuando éramos pequeños había muy poco teatro, también no había teatro enfocado tampoco a público joven cuando nosotros teníamos vuestra edad. Entonces también un poco parte de eso, yo creo, en general, ¿sabes? Que queremos que salgáis con una experiencia teatral que os atrape, no que digáis, joder, qué mierda, no vuelvo al teatro. No. ¿Sabes? Y luego que también hay teatro que nos sale bien y hay otros espectáculos que no nos salen bien. Claro. Y somos perfectamente conscientes de que lo mismo tenemos entre las manos una cosa fascinante y hemos querido estar súper fascinados con eso y sabemos que no funciona y ahí lo estamos poniendo. Pero la respuesta es un poco esta, has dicho, ¿por qué hacéis tal? No sé qué, pues tiene mucho que ver con lo que dice Nando, de la pasión, de sentir que nosotros tiramos la flecha, luego ya cómo se significa la flecha en el aire, pero el impulso es ese, nos conmueve. Pero después que lo que dice Nina, que nos salga bien. Claro. Eso es otro tema. Claro, Sí, es claro. otro tema. Claro. Genial, muchas gracias. Buenas, yo soy Dorian. Quería hacer un pequeño apunte sobre el tema anterior el tema trans en el teatro, en este caso. Y quería responderte a ti, Cristóbal, porque antes decías que también está bien dejar a un actor explorar su expresión de género, aunque sea una persona cis, en un papel, y una mujer puede perfectamente interpretar a un hombre y, bueno, antes por tema de no dejar interpretar a mujeres en el teatro se hacía con hombres solo, pero bueno, ahora tenemos la libertad de que se pueda hacer solo por placer y no por obligación, porque no quede otra, ¿no? Pero quiero, el comentar, por ejemplo, yo sí que he visto la de La cabeza del dragón, me encantó, lo disfruté mucho. Sí es cierto que en el primer momento te puedes dar cuenta que es una mujer, pero eso queda aparte. Atrás, sí. O sea, se queda aparte y ya está. Era la idea. Pero quería comentarte que es muy importante, que le has preguntado antes, qué tan relevante para nuestro compañero era que un personaje que en la ficción es trans sea interpretado por una persona trans en la realidad. Y es porque seguimos relegados, pero no solo en el teatro, en todos sitios. Entonces, a un colectivo que ya de por sí no tiene espacio, le dan muy pocos espacios, y agradezco que se nos den, pero es la minoría realmente, no es lo normal a día de hoy, y mira que ya estamos en el siglo XXI, ¿no? O sea, que es triste. Pero sí que al ser un colectivo que no tenemos la presencia que deberíamos, es muy importante que al menos los papeles que nos representan seamos nosotros quienes tengamos la oportunidad de contarlo. Obviamente no simplemente limitarnos a ser trans, porque lo hemos comentado, somos mucho más que eso, e incluso no siendo el tema principal se puede tratar y puede estar ahí y ya está, y no pasa nada. Pero creo que es muy importante que las personas trans interpretemos a personas trans, al menos como presencia, porque no la tenemos realmente. Entonces, no, es verdad, yo he entendido, o sea, cuando él lo ha dicho, lo he entendido, Sí. O sea, nuestra función dados va precisamente sobre eso, o sea, si no lo nombras no existe, si no está en el escenario nuestro protagonista, Almudena es una actriz no binaria y ella, joder, es que me cuesta... está ahí por eso y ella defiende, lo defendemos desde ahí, pero iba como hacia más allá, abundando en que es una pregunta filosófica, porque nos compete diariamente. Acabamos de hacer la última, Dados ya fue hace unos años.
Estamos con 4 salvajes vestidos de verde hiedra. Hemos decidido que fueran 4 hombres. Hostia. Hemos tenido, sí. Lo mismo de, hostia, a ver cómo tal, de las reuniones, en no sé qué, interpretan a mujeres y luego tenemos un actor trans que no quiere, o sea, quiero decir que no quiere que se diga que es trans, o sea, quiero decir que tenemos ahí la realidad latiendo. O sea, que no quiera que no se diga, que no se marca en la obra de teatro porque no es necesario. Claro. Perdón, o sea, eso Sí, como sí, lo no, está muy bien. que no es necesario, o sea, es un actor, fin. Sí, pero ya ha sido no digo un problema, pero una cosa que tenemos que mirar. O sea, que lo que quiero decir es que estamos atentos a eso. Yo creo que es muy importante y muchas gracias y es verdad y tienes toda la razón. Y yo creo que gracias a reivindicaciones como la que estáis haciendo vosotros se está tomando nota desde la industria cultural. Sí, Yo os hablaba antes de sí. esta serie en Red Flags, uno de los criterios que hemos tenido, además tenemos muchas personas trans en el equipo, era si tenemos un papel trans, en este caso tenemos un chique no binario como protagonista, tiene que ser una persona no binaria. O sea, hemos cuidado mucho eso, yo creo que cada vez más se cuida desde las producciones teatrales, audiovisuales, por lo que tú acabas de decir de esa falta de espacio. O sea, ojalá lleguemos al momento en que eso no sea necesario, pero estamos todavía lejos de ahí. Entonces, esa reivindicación del espacio profesional, que también conecta con lo que decía David, la cultura también tiene que generar empleo y además, si podemos generarlo para aquellos colectivos que sufrís una opresión que no debería suceder, insistimos, mejor que mejor, ¿no? Y creo, como has dicho muy bien, Cristóbal, que estamos por lo menos prestando atención, pero creo que sigue siendo necesario que se diga, que se verbalice, que se explicite. Pero en mi experiencia sí os puedo decir que en las últimas producciones que he estado, desde luego una de las normas era, si tenemos una persona trans en la ficción, la tiene que encarnar una persona trans por una simple y llana cuestión, volvemos a lo mismo, política, ¿no? De beligerancia y bueno, creo que esta reflexión que habéis hecho es muy necesaria y muy importante, ¿no? Volvemos cultura, sociedad, política y empleo, ¿no? O sea que muchas gracias. A vosotros, bueno, tengo otra pregunta, porque esto era por hacer un apunte. Siempre se habla, y está bien, siempre se enfoca el teatro hacia la interpretación. O sea, a la hora de hablar de teatro con jóvenes siempre se enfoca a la interpretación, hacéis talleres de interpretación, muy bien, demás. Pero, por ejemplo, antes, a la hora de presentaros, el único que ha mencionado a los técnicos ha sido el presidente de la Joven. Entonces, quería haceros una pregunta a todos. En vuestro esquema y vuestra estrategia para darle ganas y motivación a los jóvenes a que se unan al teatro desde una edad temprana y no que tengan que esperar a tener una formación, ¿dónde figuran los técnicos en vuestra mente? O sea, ¿qué planes podéis hacer para ellos? ¿Qué estrategias? Por ejemplo, en la Joven, si también intentáis que el equipo sea jóvenes, técnicos de la misma edad que los actores, o a lo mejor un poco más mayores, que tengan un poco más de experiencia, pero que se acerquen a eso. Mira, yo te puedo comentar, porque posiblemente nuestro proyecto, como está fuera de la ciudad de Madrid, es muy desconocido. Nosotros trabajamos no desde la interpretación para actores, o sea, trabajamos desde jóvenes que tengan una voluntad de acercarse al hecho escénico. Entonces, hay muchísima gente que viene, por ejemplo, de comunicación audiovisual y que viene de los cortometrajes o del diseño del sonido. Muchísima gente que viene de producción musical. Y entonces esa gente empieza a entender que su trabajo técnico es escénico o puede aportar muchísimo a lo escénico. Entonces están saliendo, después de 10 años que llevamos trabajando, mucha gente que de repente ve, de forma técnica, se ha incorporado al mundo técnico, incluso en producción, en regiduría, en técnico de sonido, en iluminación, muchísimo, en dirección de escena. Ya hay mucha gente que ha visto que su punto escénico y artístico, donde puede ser creativo, es en el mundo técnico. Es decir, también está en vosotros que vosotros os incorporéis y no lo veáis de una forma solamente tecnológica o técnica, sino también artística. Yo creo que es una de las cosas que más bonitas pasan en la nave y de repente cuando encima cuentas después con esa gente te entiende perfectamente y se generan espacios escénicos súper locos, creativos o espacios de sonido o diseño de sonido fantástico, escenografía. Es otra forma de sentir el arte en general y el arte en directo, ¿sabes? Eso es un poco el proyecto nuestro, así que bicharlo por ahí porque creo que es chulo.
Nosotros no tenemos un plan desarrollado con equipo técnico. En Mundo Quinta sí que vienen diseñadores de espacio escénico, de iluminación, a dar talleres con el equipo y de esa manera co-crean el espacio. Bueno, Sara pertenece a Mundo Quinta y puede contarlo. Y co-crean juntos. Entonces ahí se da la oportunidad de que todo el grupo, pasa un poco lo que dice Nina, conozca cuáles son las distintas profesiones. Pero es verdad que nuestra fortaleza, por cómo es el equipo, es actuación, dirección y dramaturgia. Yo empujo mucho a que haya más directoras, ¿no? Cada vez que, porque soy directora y en Mundo Quinta cada vez que me dicen quiero hacer, es que vas a estar mejor en dirección o en dramaturgia, como que lo veo, ¿verdad? Os estoy comiendo la cabeza todo el día. Pero porque forma parte también de la expertise que tenemos en ese sentido. Nosotros un poco igual, nosotros somos compañía, somos productora, entonces mi mano derecha es mi jefa técnica, eso sí que te digo, o sea, mi mano, o sea, sí, con ella voy de la mano a todos los sitios porque es verdad que es un trabajo común, o sea, tiene que estar al ladito desde el inicio de todo. Contratamos de fuera de la compañía a todo lo que es el diseño, no... La productora somos nosotros dos, somos productores, entonces sí que cuando inicias un proyecto contratas de fuera. Libe, por ejemplo, que es nuestra jefa técnica, ella tiene una cooperativa de técnicos. Entonces son muchos técnicos que trabajan para infinidad de espectáculos y de compañías y ellos generan tejido técnico, por ejemplo, y ellos son cooperativa, la Ciudad de la Luz. Bueno, eso pero creo que tu pregunta que va sobre... Ojalá, de verdad, ojalá pudiera, o sea, ojalá pudiéramos crear un tejido tal, porque, o sea, tú hablas del mundo de la interpretación, o sea, nosotros al final, los actores somos mercenarios, o sea, digo, para diferenciar, los actores somos mercenarios, nos vendemos a lo que, bueno, nos vendemos, hay que trabajar y tú me dices que queréis que haga, que me ponga una falda y que baile o que haga el rey Arturo, yo qué sé, o sea, yo voy... Los técnicos al final es muy duro, es un trabajo muy duro y hay que ser muy experto, hay que tener una buena formación. Cada vez técnicamente es más complejo todo, es realmente más complejo y desde la producción aquí hay un tema de tiempo, entrega o sea, recibir dinero para pagar y que todo el mundo continuemos, o sea, ser sostenibles. Y luego está el dramaturgo, macho, que a mí eso sí que me parece, aquí se ha ido Nando, pero el dramaturgo es como que tiene todo de la piel hacia adentro, ¿sabes? No, él no puede, muy pocas, bueno, te pueden encargar algo, pero es, hostia, ellos viven de lo que tienen, de su imaginación y de lo que crean y de lo que imaginan y de lo que son capaces de proyectar y generar que todos los demás se pongan a trabajar. Ojalá dentro de 10 años, de 15 años, todo este tipo de compañías, bueno, tú has hablado mucho de generar empleo, ojalá pudiéramos dedicarle tiempo a que la juventud esté en la creación. Es una cosa de oficio, porque es de oficio, de oficio como un zapatero que vas aprendiendo porque estás al lado de alguien y ves cómo lo hace y tú lo vas haciendo. Tengo a mi hija de 21 años aprendiendo el oficio porque es cercana, porque está al lado, porque puede estarlo. Y un poco como un gremio eso de zapateros en el siglo XV que están ahí, entonces estamos vertiendo nuestro saber hacia ella. Ojalá pudiéramos, ojalá hubiera una cosa que pudiéramos recibir y tener a 5 o 10 personas jóvenes mamando y o sea, que si tenéis inquietud técnica, acercaros también a lo artístico. Acercaros vosotros, o sea, llamar a la puerta a una compañía de teatro o un grupo de teatro. Sí, la Ciudad de la Luz, esta cooperativa coge gente en prácticas. Sí. Incluso a un grupo de teatro que tengáis decir, bueno, yo estoy aquí, pero estoy un poco en la parte técnica, que eso se ha hecho toda la vida, yo creo que lo hagáis de manera que podáis sentiros más cercanos. Mira, fíjate, yo es que ya no creo en los proyectos generacionales. Yo creo que la fortaleza más grande de un proyecto es la intergeneracionalidad. Si están todas las generaciones, es complicado que el proyecto vaya mal, porque cada uno aporta una cosa diferente. He mencionado antes lo de, y siempre lo hago, artistas técnicos y gestores, porque es verdad que nosotros intentamos estar en la plataforma de generación de empleo
y los que no estaban eran los jóvenes, con lo cual la inclusión de los jóvenes para nosotros es prioritaria. Y no hemos inventado nada. Aprendiz maestro, tú fíjate, ¿de cuándo viene esto? El que estén los grandes, que pueden tener 60 años, 50, 40, y tengan los jóvenes la oportunidad de, en los oficios técnicos o en los artísticos, trabajar de ayudante de iluminación, de ayudante que es donde se aprende, ¿no? Los técnicos probablemente no es la sección donde ha habido menos jóvenes, porque después para determinados oficios técnicos la juventud siempre ha sido necesaria o ha venido muy bien. En los oficios artísticos, bueno, pues en unos sí y en otros no. Yo creo que la clave está en los gestores. En los gestores nunca ha habido jóvenes y sigue sin haberlos. Y eso es fundamental, porque los gestores son los que construyen el espacio sobre el que se crea el empleo. La gestión de ese espacio la van a hacer los gestores en el futuro. Yo de lo que más orgulloso estoy en el equipo de la joven es de los gestores jóvenes, de la gente que hace la producción, la dirección adjunta de la fundación, la lleva bueno, ahora ya tiene 30 años, pero tenía 21 ya de director adjunto. La dirección de comunicación, la dirección de financiera, nadie tiene 30 años y están llevando los puestos de gestión, porque esa gente son los que están aprendiendo a generar empleo sobre las artes escénicas. Y eso es que no se hace. Es que tenemos un déficit de empleo en las artes escénicas, en muchas cosas. Pero las artes escénicas es grandísimo, es difícil de explicar, pero quizá por decir dos ideas, en los años 80 hubo mucho dinero público para la cultura y se generó una dependencia muy grande del dinero público de todos los proyectos culturales. No se creció hacia la diversificación financiera de los proyectos, a importar técnicas de gestión del mundo de la empresa que hicieran sostenible la actividad y tal. Y cuando llegó la crisis de 2008 arrasó el sector porque la dependencia del dinero público era altísima de todos los proyectos culturales. Entonces, generar ahora equipos de gestores jóvenes que están mucho más en diversificar las fuentes de financiación, generar recursos propios, la comunicación, la gestión del personal, los recursos humanos, hay un montón de cosas que tienen que ver con la gestión y que son fundamentales y que no hemos incorporado, yo creo que a menudo desde la gestión cultural, pues porque somos un país de enfadados y porque tenemos muchos prejuicios y porque el mundo de la empresa no. Y porque el dinero no. Eso ha pasado un montón en el sector cultural. Que el dinero tiene que venir del Estado y tiene que ser público. Pero un tío joven que llega a la gestión cultural, ¿cómo llega? Porque claro... Pues llega porque tú creas una plataforma en la que dices, venga, te vas a traer... El problema es que si tú traes a una persona joven, tú tienes que darle acceso a los movimientos de cuenta de banco del proyecto, para que lo conozca desde dentro y pueda facturar, ingresar, gastar, contratar. Pero claro que lo tienes que hacer para que aprenda, claro. Un joven que quiere dedicarse a la gestión, o sea, es que naturalmente el sistema se lo va a llevar hacia vete a que acabes dirigiendo, o sea, trabajando en Indra, en Ferrovial. Bueno, ya. O sea, hay carrera de hacer un MBA y acabar hay carrera de gestión cultural, que no es para Ferrovial, que es para la gestión cultural. Y esa gente quiere trabajar en gestión cultural y en política de comunicación cultural. Hay estudios específicos para la gestión cultural. Lo que pasa es que yo creo que los jóvenes donde más dificultades de acceso han tenido en el oficio cultural es en la gestión. No es ni en la interpretación ni en la técnica, es en la gestión. Bueno, también demandan menos. ¿Eh? También demandaban menos, ahora cada vez hay más, sí, y también demandaban menos. Claro, en el caso de Vero, que hace justamente esto, ella ha podido hacerlo con sus casi, bueno, después de tus 43 30, tengo. de llevar... Dilo, Cristóbal, dilo. Venga, dilo. No, pero fue hace ya tus 35, que decir que ya habías pasado por un montón, claro, la picadora de trabajar en muchas de hacer cosas. Horas y publicidad y comerte marrones y muchas cosas. Pero esa capacidad de movilizar público joven desde un equipo de gestión que tenga 20 y tantos años, pues es muy interesante. Si además conviven con otras generaciones. A mí es que de verdad que me parece que la intergeneracionalidad es fundamental. Que los equipos estén formados por gente de todas las edades. Yo preguntaba porque yo soy estudiante de iluminación y, claro, es lo que digo. O sea, se puede conocer asociaciones tipo... Se me ocurren maneras de introducirme al mundo laboral como actor, sin ser yo nada de eso ni haber buscado demasiado. Pero, por ejemplo, yo en un año, cuando salga con mi título de técnico, sé que me falta mucha experiencia
sé que el teatro es algo muy riguroso y que una función dependes de todos y no puedes tener un técnico que no sepa hacer su trabajo, yo lo entiendo. Pero, por ejemplo, no se me ocurriría ahora mismo cómo acercarme o cómo solicitar trabajo. Desde el centro escolar. Claro, tú tienes convenio de prácticas. De las prácticas. Sí, bueno, vale, eso Pues sí, pero más allá de eso, o sea... Las empresas se adscriben a esos convenios de prácticas. La CIA de la Luz, la que yo te comentaba, la cooperativa de nuestros técnicos, acogen a través de centros escolares siempre a alumnos en prácticas. Sí. Y ahora tienen 2. Y si el convenio no está hecho, tú puedes decir, puedes quiero trabajar solicitarlo. con esta gente. Escribes a esa gente te dice, vale, te admito, hacen el convenio para ti. Están obligados. Sí, porque a mí me han llamado a nivel de producción, de gestor cultural. Oye, ¿puedes acogernos? Y yo he acogido varias veces a... Sí, nosotros gente, también. sí. Gente que nos ha escrito y nos ha dicho, queremos trabajar con vosotros, pero no tenemos el convenio. Y se igual. hace el convenio Sí, lo haces y ya se está, incorporan. y no, sí. Piensa en quién te interesa. Tienes que ser tú que te pongas a investigar y digas, oh, me interesa esto, y lo solicitas. Sí. Vale, y muchas llegarás si es lo que quieres, porque y si no, verás que es lo que no quieres, ¿sabes? Vas a llegar seguro. Vamos, se te ve desde A ver aquí. si es verdad. Se te ve desde aquí, ¿verdad? Bueno, Muchas os voy a gracias. pedir un poco de concisión porque quedan bastantes preguntas y muy interesantes y ya poco tiempo. Entonces, es que habéis hecho preguntas muy interesantes. ¿Quién quiere seguir? ¿Olivia? A mí, bueno. Pues hola, yo soy Olivia y quería preguntaros un poco, así como medio propuesta, medio reflexión, ya que la mayoría de vosotros trabajáis con jóvenes sobre todo. Quería proponeros, ya que intentáis abordar un poco lo que es la realidad de los adolescentes, nos dimos cuenta en clase que los adolescentes no vivimos continuamente entre nosotros, sino que también tenemos una relación con adultos, con el mundo adulto, y sobre todo en la adolescencia es donde tenemos mayor conflicto con los adultos, ¿no? Y pensamos en clase, ¿qué pensáis, qué opináis vosotros sobre en una obra incluir la presencia de un adulto para, así como que se viese como conflicto, ¿no? Como enfrentamiento entre adulto y joven, ¿no? Si lo pensáis que tiene relevancia o que tiene algún interés. Sí, yo creo también. que sí, que Yo creo que existe, también existe, Sí, sí, existe, sí. se hace, sí. O sea, nosotros, también, ellos comentarte también, que ellas también, sí, también. sí, sí. Está. En un montón de El piezas. trabajo de la nave es junior, es decir, trabajamos con jóvenes entre 16 y 26, que ya no son tan jóvenes, y después hay otro proyecto en el mismo teatro que es la nave senior, y es a partir de 69 años. En uno de los espectáculos que hicimos, que además hablaba también de política y de éxodos, estuvieron los dos, estaban los señores mayores con los jóvenes. Y mira, se me ponen los pelos de punta, porque no era un debate, era una cosa poética como de representación. Los señores mayores con los jóvenes de repente tenían mucho que decir. Es lo mismo, son cuerpos que cuentan cosas, vidas que al ponerlas juntas cuentan cosas. Es decir, hay una cosa que me está gustando un montón de este encuentro, es que sigo pensando que nos estáis lanzando todo aquello, y eso es muy interesante, todo aquello que nosotros elaboramos o sospechamos que os pueda interesar. ¿Cómo verías un encuentro entre padres, vuestros padres, con vosotros hijos? En ese sentido me estás preguntando, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo lo veríais de interesante? ¿Cómo podríamos, en qué tipo de preguntas o en qué tipo de debates estaría esa especie de crisis o de intergeneracional? ¿Cómo...? Yo lo que pienso que quizá el mayor conflicto es la falta de comunicación. Entonces lo veo como que sería una experiencia muy enriquecedora, no solo para nosotros, sino también para nuestros padres, ¿no? Y ahí entraría un poco lo de, no solo nosotros que vamos a ver vuestras obras, sino que también el adulto, ¿no? Iría... Y yo lo veo bastante enriquecedor. Sí, para es que todos es los una partes. idea en la que está flotando, digamos que yo creo que tenemos más proyectos seguramente. Apuntarlo para la próxima, vamos a hacer aquí un... Sara, ¿puedes contar cómo es cuando van los padres a jugar con vosotros a Mundo Quinta? Hay una Aquí sesión... abajo. Aquí. Bueno, ya aquí, ves. si se lo pasas, te lo cuenta. Por aquí te llega un micro. Ah, vale. Porque en Mundo Quinta hay una sesión donde van me los levanto, no me padres y levanto. muchas veces en el proceso de creación también han intervenido padres, profesorado y demás. Que te cuente ella que lo ha hecho. Pues justo es que lo estaba pensando antes, con las preguntas de antes. Si nosotros tenemos un día de puertas abiertas, donde invitamos principalmente a los padres y a adultos, porque somos un proyecto de teatro adolescente, entonces es como de 13 a 18,
pero también nos gusta tener este conflicto intergeneracional con los padres. Y, por ejemplo, en el del año pasado hacemos como actividades, mezclamos a los a los actores con sus padres o con padres de sus compañeros, a veces incluso abuelos han venido, y pues hacemos las mismas actividades. Por ejemplo, en una teníamos que proponer canciones que pudiéramos cantar todos, y ahí nos dábamos cuenta de que había canciones del año de la polka que nos sabíamos todos, y a lo mejor eran incluso del año de los abuelos. Y luego, por ejemplo, también tenemos que hay escenas concretas. Por ejemplo, el año pasado teníamos una escena que era la carta a la madre y la carta a los hijos. Entonces, nosotros escribimos la carta a los padres, y luego nuestra arte educadora Belén con los padres se juntó para hacer la carta a los hijos. Entonces, ahí tenemos un poco, también se abre este debate, y luego también es plantarte delante del escenario y se lo contamos a nuestros padres. O sea, todo lo que no nos hemos atrevido a decirles a la cara, nos plantamos delante del escenario y se lo decimos. Luego tenemos el encuentro con el público, y ahí nos genera también que ellos nos den su opinión, y luego también, pues obviamente, al volver a casa siempre se crea ese debate y siempre se quedan pensando en plan de vaya, igual debería haberles escuchado mejor, o esto también me ha pasado a mí, ¿por qué no le he escuchado antes? Y eso. Qué bonito. Gracias. Gracias, Sara. Muy bien, pues ¿queda alguna? Sí. Gracias. Bueno, puedo decir una cosa muy rápido, a ver si soy capaz de hilar esto. Esto que dices claro, nosotros lo hablábamos al principio, nosotros somos adultos hablando de problemas de adolescentes y claro, en tu pregunta hay algo de cómo coexistir o cómo ver reflejado aquí. Claro, es muy difícil. Claro, es que tenemos la sartén por el mango un poco. Es que es una relación de poder. Es que estamos, no sé, yo me siento a veces, tengo un poco el síndrome un poco del intruso o del, bueno, me ha llegado, tengo la edad como de que puedo estar aquí y tal. No sé. Claro, yo las miro a ellas que trabajan directamente, que intentan hacer una cosa más transversal, y si me miro a mí, digo, yo, claro, quizá no soy honesto, ¿sabes?, en esa relación. Pero es una gran pregunta también. O sea, bueno, no sé, es una gran reflexión, perdón. Hola, yo soy Aitana y quería preguntaros así también un poco relacionado con la visión de un padre, de un adolescente y tal, ¿por qué usualmente, o cómo veis vosotros que normalmente los adolescentes representados en este tipo de obras suele ser como una figura muy estereotipada del adolescente rebelde con problemas en general mentales o de cualquier tipo? ¿Creéis que es algo necesario para que el público joven se fije en este tipo de obras, o los adultos, o no sé cómo lo veis vosotros? No. Yo creo que pues hay personajes. Sí. O sea, no habrá algunos estereotipados y otros que no. O sea, no. Yo creo que la clave es el conflicto, como Sí. que nosotros necesitamos que exista un conflicto. Claro, si no hay obra de teatro. Claro, Claro. entonces por eso otra cosa es que sea rebelde o no rebelde, o ahí están los estereotipos, pero necesitamos... Igual sí. el que escribe, o sea, te No, puede es que pero yo coincido con vosotras. Yo creo que lo que estamos es la clave. precisamente, claro, Sí, iba a ¿no? decir justo lo que ha dicho ahora Lucía, que en teatro necesitas conflicto como la esencia del espectáculo, ¿no? A priori, salvo que hagas algo más dramático, similar, pero en principio partimos de ahí. Lo que sí creo es que, honestamente, en los proyectos en los que estamos precisamente trabajando contra esa visión estereotípica de la adolescencia. Sí. Es decir, en nuestras obras la juventud que aparece representada es muy diversa, tiene maneras diferentes de afrontar la realidad o de entenderla, diferentes puntos de vista, diferentes bagajes. O sea, que creo que es verdad que durante un tiempo se acusó esa mirada única de la adolescencia. Creo que, por suerte, eso es algo que está cambiando muchísimo. También depende, vuelvo a lo mismo, personajes estereotípicos los tienes de todas las edades. Quiero decir, al final el cliché es uno de los grandes riesgos de la ficción, ¿no? No hacer un personaje poliédrico, sino hacer un cliché, y lo puedes hacer desde cualquier óptica. Pero yo creo que, por suerte, hay un mayor... Desde este trabajo que hacemos, creo que hay un enorme respeto a la adolescencia, y creo que la clave en contar bien un personaje está en el respeto, ¿no? En mi caso, me he incorporado tarde, disculpad, porque tenía justo una entrevista en nuestro estreno de hoy, que es un día un poco particular, pero estaba oyendo hablar, ¿no?, de interacción, mundo adulto, mundo joven, lo que decías ahora mismo también. Yo, una de las cosas que estoy trabajando mucho y lo decía al principio, es la literatura documento, teatro documento, novela documento, precisamente
para romper aún más desde la creación literaria esos posibles estereotipos, ¿no? Es decir, partir de vidas tangibles, concretas, precisas, para aportar muchos matices desde la vida real de esas personas, ¿no? Creo que también eso ayuda, o por lo menos a mí me está ayudando a abrir el foco hacia otros lugares. Pero es verdad que si no partes de algo que tenga un potencial dramático, ¿no? La cotidianidad a priori nos interesa bastante poco como público, ¿no? Yo quería... me interesa mucho esta pregunta porque llevamos 10 años buscando un encuentro entre el arte escénico y otras formas y otras narrativas de contar, y nuestra apuesta es el no personaje. O sea, no utilizamos personajes. Los actores, los que están en escena, que a veces es un músico, otras veces es un visualista, otra vez es un actor, otra vez son ellos mismos, construimos desde ellos mismos. Entonces, es una investigación abierta, ya llevamos bastante tiempo con ella, de tal manera que sí que puede salir algo que pueda conectar con vosotros. Entonces, no trabajamos trabajamos desde el conflicto, pero de una forma muy directa. Los actores que están en escena se representan a sí mismos. Tiene que ver mucho con lo postdramático, y a partir de ahí lo que estamos buscando es la belleza literaria, la belleza poética, el temporritmo, los ambientes, la búsqueda de la sinfonía, ¿no? De la sinfonía artística, de todo aquello, pero los personajes no son algo que ellos se coloquen fuera, más allá. Eso no quiere decir que no hablen con un guión o un texto que lo mismo no es suyo, no debatan una opinión que lo mismo no es suya. Por ejemplo, Alba trabajó con nosotros en un espectáculo en el que mezclábamos, que ya no hacemos para nada eso, mezclábamos Shakespeare con textos de los actores, los navegantes. Como había textos de Shakespeare, decidimos que los textos de Shakespeare lo iban a hacer actores que iban a encarnar los personajes, y Alba hacía de Desdemona. Pero el resto de los navegantes que estaban allí, que eran casi 60, los textos que ellos decían eran una lectura desde ellos mismos. Entonces, me interesa ver que en un momento dado te interesa. Y creo que hasta ahora la complicidad que hemos tenido con los públicos, también adultos y también público en general, funciona. Nos estamos estableciendo en un lugar, tiene mucho que ver con lo postdramático, con el documento, con las otras narrativas locas y con lo que decíais antes de que ahora mismo ellos, y creo que vosotros podéis estar de acuerdo, aceptáis muchísimo más cosas, estilos y signos escénicos mezclados. No hay tanto prejuicio con eso, no hay prejuicio de que una cosa sea, no hay tanto talibanismo estético, estilístico, me vais a entender. Y ellos necesitan también una cosa un poco más directa. Nos hemos permitido decir muchas cosas y decirlas de una forma muy ligera, y con gente con 16, gente con 26, gente con dificultades de todo tipo, y sin embargo hemos hecho una obra entera con dramaturgia, literatura, tempo, ritmo, varias obras ya, porque llevamos casi 10 años. Entonces me gusta mucho que sea ese feedback. Sigamos estando un poco en la onda, ¿no? Perdón, yo quería contar. ¿Sentís, os pregunto no solo a ti, os pregunto a todos, ¿sentís que la adolescencia se vincula demasiado a los problemas de la adolescencia? Es decir, ¿os veis como si estoy en escena es para contar cosas muy problemáticas, tipo bullying, y que no hay una adolescencia que no tenga problemas? Y a lo mejor es eso lo que echáis en falta, que no tenga ese tipo de problemas tan dramáticos. No sé si va por ahí. A ver, normalmente es muy difícil encontrar una persona que no tenga algún mínimo problema en su vida, ya sea adolescente, adulta, un niño de 3 años. Pero quiero decir, es como que muchas veces se basa la personalidad de... No quiero decir en ninguno de vuestros casos, ni muchísimo menos, o sea, a mí me encantan vuestras obras, pero normalmente cuando una persona crea un personaje adolescente, como que su personalidad la saca de esos problemas. Ya. No tiene una personalidad construida previamente o que la vaya a construir más tarde, sino como que siempre se basa en esos problemas para crear la figura del personaje. No sé si me explico. Es una visión súper interesante. Sí, es verdad, es que hay un estereotipo. O sea, tú dices ahora, en un escenario vacío, hay un señor mayor y entra un adolescente. Es que tú ya estereotípicamente ya estás poniendo una cantidad de cosas, una cantidad de signos aprendidos, no sé por qué ya, que es muy difícil jugar. Mira, con esto del estereotipo estás hablando, yo soy actor, me intento ganar la vida, es como la lucha, quiero decir, yo todavía tengo muchísimo que aprender, lo siento así, y siempre es una lucha como intentar sacudirte los estereotipos, a ver cómo puedo ser más auténtico, más
menos estereotípico, algo que se parezca menos a cosas que he visto, pero es imposible porque siempre yo soy lo que he visto, lo que me quiero parecer. Esas referencias, eso es estereotipo también. Entonces, contra eso luchamos también. Volvemos a la cosa del neutral. Cómo poner algo en un sitio donde no se vaya ni demasiado para un lado. Entran tantas cosas. ¿Cómo tiene que ser para un autor ver después de que pase por el filtro de un director y un equipo artístico y unos actores una cosa que él escribió? O sea, de repente empieza la cosa a ser opinada por todo, ¿no? Hostia, no sé. Sí, yo creo que si tu sensación como espectadora es que la personalidad solo está construida a partir de los problemas, es porque realmente no está construida. Es decir, lo que estás viendo es una tesis, ¿no? Entonces ese personaje representa unos problemas. Porque si estuviera bien construida, sí que es cierto que nuestra personalidad se nutre de los conflictos que vivimos. Es decir, yo una de las cosas que defiendo en lo que hago es que el adolescente que fuimos vive en el adulto que somos, ¿no? Y todos mis mayores miedos vienen de la adolescencia, igual que posiblemente mis mayores pasiones, ¿no? Si lo construyes bien, todo es orgánico, todo funciona en esa suma que decía Cristóbal de lenguajes, ¿no? Es verdad que hay pues, varias compañías que trabajamos así, además de sumar, de coescribir, de creaciones colectivas, ¿no? De buscar el romper ese estereotipo. El estereotipo y el problema viene de que no es que esté construida la identidad a partir de los problemas, es que no está construida la identidad. Y eso se ha hecho mucho en literatura juvenil, el personaje representa un problema, ¿no? Esto es una obra contra X. Y ese X está representado en el personaje. Lo que tienes que hacer es que eso que estás contando esté integrado ya desde la escritura en la vida del personaje, cómo lo vive, cómo le afecta, cómo le cambia. Y una vez que tienes una identidad, tendrás los conflictos que se derivan de todo ello, pero no plantearlo desde la tesis, ¿no? Claro, es más, fíjate ya, cuando nosotros empezamos a trabajar con una idea para tal, o porque es el filtro que tenemos que pasar, oye, coges el teléfono, llamas a un colegio, ¿de qué va? Hostia, ya tú dices, claro. Acoso escolar. Hostia, es que ya hay la cabeza empieza y el que recibe la información genera un interés porque ya pones un montón de cosas y un montón de estereotipos. Y van a ser representados adolescentes en el escenario hablando de bullying, ya es que ya sabes la función que vas a ver. Además, vosotros, nuestro reto siempre es eso, lo hemos hablado antes, apelar a vuestra inteligencia, que que os sintáis representados, no invadidos, que no vengamos aquí a enseñaros nada. Es que es muy complicado. Pero es muy bonito también, pero partimos con un montón de dificultades bonitas de resolver y precisamente el estereotipo es ese, está siempre ahí. Muchísimas gracias. ¿Quedaba alguna por vosotros? Sí, ahí hay uno. ¿Se escucha? No, sí. Hola, ¿qué tal? Soy Alex, un gusto conocerlos. Yo tenía una pregunta a ustedes como directores, escritores también, o incluso dueños de teatro, sobre su visión del futuro del teatro. Y si incluso podría llegarse a verse opacado o olvidado por el auge de las nuevas fuentes de entretenimiento, como son las series, la música o la industria de los videojuegos, que está más presente. No sé si he hablado muy rápido. No, clarísimo. Una pena porque se ha ido que se tenía que ir también Jesús, que su compañía está muy vinculada, ¿no? Yo creo en los últimos montajes a todo este ámbito, ¿no? El AEDO trabaja, pero yo no me voy a elegir en representante de su visión porque no está aquí, pero... Yo voy a ser muy breve y ahora que comenten ellos, yo creo que no, yo creo que el teatro tiene una fuerza y tiene algo y una dimensión absolutamente mágica, lo decíamos antes, ¿no? De piel contra piel, de cercanía, de inmediatez, de emoción, que ha pervivido durante siglos, que va a seguir perviviendo, y yo no veo todos esos medios que tú has dicho como una amenaza, al revés, los veo como una alianza. Es decir, creo que yo precisamente el ver que tantos jóvenes consumen videojuegos, que antes lo hablábamos, precisamente Jesús, que efectivamente es experto en ello, que tienen ahora un nivel narrativo tan complejo, que consumen series o que consumen novelas, lo que hace es que también quieran consumir teatro. O sea, para mí es un aliciente más en las funciones de la joven que vivimos ahora con miles de adolescentes, que son 1000 por función. Y ves esa emoción que siente en primigenia del espectador teatral, del público teatral. Yo creo que si lo hacemos bien y si lo trabajamos bien, las nuevas generaciones que estáis apostando por las artes escénicas, o sea, creo que en eso a lo mejor peco de optimista. Y quizá porque también estas mesas tienen esa parte bonita, ¿no? De dar con gente que estamos en el mismo barco y lo vemos.
Yo creo que al revés, creo que la fuerza del teatro ahora mismo posiblemente sea más fuerte y quizá también post-pandemia aún más, porque hemos echado tanto de menos lo presencial, el estar, el tocarnos, ¿no? La salud mental que hablábamos antes se ha visto muy tocada y el teatro es un aliado maravilloso para esa salud mental social, ¿no? O sea, yo creo que no, yo creo que vamos a seguir conviviendo, igual que se dijo que el libro iba a morir cuando salió el ebook y bueno, ahí está, las ventas de libros son cada vez mayor, quiero decir que al final la cultura deberíamos vernos como aliados dentro de la cultura en diferentes representaciones y es más, el teatro que estamos tratando de hacer, también lo hemos mencionado muchas veces aquí, une muchas disciplinas y muchos lenguajes. Yo creo que las disciplinas que sigan emocionando van a pervivir. Sí. Hay una compañía alemana... Las que no, pues no. El teatro cuando no ha emocionado, los jóvenes lo han abandonado. Y los videojuegos, como dejan de emocionar, van a caer. Cualquier cosa que no emociones, porque si no, ¿para qué? ¿Para qué? Pero si se emocionan, vas a jugar con todos. Que hay una compañía alemana, Rimini Protocol, que hace un híbrido con todo eso que has dicho, maravilloso. O sea, han venido a los teatros del canal muchas veces. De hecho, nosotros estuvimos a puntito de coproducir un espectáculo juvenil con ellos, pero llegó la pandemia y se nos fue todo al carajo. Pero si los veis alguna vez programados, suelen venir al canal. A Conde Duque ahora también. Hacen un híbrido con todo, muy chulo de disfrutar. No es una experiencia teatral únicamente, es otro viaje. Un poco más que de teatro inmersivo, que se habla, que es como que... Es muy guay, ¿verdad? Si lo veis intentando alguna vez, borrar tenéis las la oportunidad de ir a verlo. fronteras Hay muchas cosas que se están haciendo ahora, con mucha innovación, estamos a la búsqueda de cosas y también, o sea, siempre estoy intentando que seáis activos en eso, porque las redes, por un lado, te condicionan, pero por otro lado es un mundo para abrir. Mirad, stalkear, buscar, porque hay muchos proyectos chulos y además en Madrid es más fácil que puedan en un momento llegar. Entonces, también estamos un poco en contacto con las redes si estáis interesados incluso en el trabajo de la Aledo, porque es muy importante. Y que no os quedéis como frustrados porque eso se está haciendo. Sí, son como lenguajes diferentes. Por ejemplo, estaba intentando pensar entre que cuando tú vas al teatro te exige una atención muy diferente a la de estar consumiendo, porque es una palabra más de cuando consumes videojuegos o Netflix, ¿no? Con ese catálogo tan grande, que hay una cosa más de consumo quizá más íntimo, más cercano, más de yo conmigo. El teatro es una cosa más social, tienes que estar ahí, tienes que estar poniendo mucho de tu parte y es una relación diferente. Es verdad, o sea, es una buena pregunta porque es verdad que yo siempre me la he preguntado de, hostia, ¿esto va a desaparecer algún día? No. Pero es verdad. No, pero también como actor, pero es verdad que tengo la intuición no, o sea, estoy seguro de que no, porque es que no, son millones o sea, muchos... Claro, puede ser por eso también que no se venda en CDs o en plataformas de streaming una obra de teatro, porque el sentimiento casi no es el mismo. Joder, es que no es teatro, tiene nada que streaming. ver. O sea, estuvo guay durante la pandemia, pero ya, ¿no? Es que es el piel con piel, es el estar aquí delante, claro, es una tontería, pero a mí no puedo evitar, muchas veces que estoy sentado en el patio de butacas, hay una cosa de que si yo me levantara y dijera algo, o sea, hay algo como yo creo que todo el mundo dice, como una cosa, si yo puedo intervenir, ¿sabes? O sea, como que estás formando parte, estás ahí, ¿no? Es más, y hay obras que cambian mucho en función de lo que pasa en el patio de butacas. Y con la respuesta y el propio actor, cada noche es una función diferente porque tú tienes un público que se viene arriba y el elenco se viene arriba con el público o al revés. Yo creo que es imposible que muramos. Ningún miedo. Pues muchas gracias. Bueno, tenemos que cerrar. ¿Nos da tiempo alguna? Sí, tenemos que cerrar. Bueno, quiero dar las gracias a todos, a esta parte y a esta parte también. Y yo creo que cogiendo el cabo de lo que nos ha dicho David, hemos dado la primera puntada de una red que ojalá perdure y se vuelva enorme, se expanda y nos podamos encontrar muchas otras veces con vosotros y para vosotros. Así que muchas gracias a todos. Gracias.